Elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam. La locura habla. Que se diga de mí todo lo que se quiera, ya sé que la locura es detractada continuamente incluso por los más locos, sin embargo soy yo y solamente yo quien, por mis influjos divinos, esparzo la alegría sobre los dioses y los hombres. En efecto, desde que me he presentado ante esta numerosa asamblea, desde que me he dispuesto a hablar, ¿no se refleja en vuestros rostros una vivacidad y alegría inusitadas? ¿No se ha desarrugado vuestro entrecejo? Y las carcajadas que se han escuchado por todas partes, ¿no reflejaban el contento que embargaba vuestros corazones y el placer que os ha causado mi presencia? Al contemplaros ahora me parece estar viendo a los dioses de Homero embriagados de néctar y nepentes. Antes os veía tristes e inquietos como gente que acabase de salir del antro de Trofonio. Igual que el astro rey disipa con sus primeros rayos matinales las tinieblas que cubrían el horizonte o cuando la primavera trae consigo las juguetonas bandadas de suaves céfiros, todo cambia de pronto sobre la tierra, un colorido más brillante embellece los objetos, la naturaleza rejuvenecida ofrece a nuestros ojos un espectáculo más agradable y placentero. Así ha producido mi presencia en vosotros esa feliz transformación en vuestras fisonomías. Lo que los grandes oradores obtienen a duras penas con sus largos y estudiados discursos, lo he conseguido yo con mi sola presencia en un instante. En cuanto me habéis visto, vuestras inquietudes han desaparecido como por encanto. Ahora vais a saber por qué me presento hoy ante vosotros con este extravagante atuendo, si es que seguís escuchándome. No creáis sin embargo, que os voy a exigir la atención que dispensáis ordinariamente a vuestros predicadores. Nada de eso. Escuchadme del mismo modo que lo hacéis con los bufones, comediantes, titiriteros y charlatanes en las plazas públicas o como nuestro amigo Midas escuchó en otros tiempos la música del dios Pan. Tengo el deseo de hacer un poco el sofista con vosotros. No hablaré por consiguiente como esos pedantes que atiborran actualmente las cabezas de los niños con un sinfín de enrevesadas tonterías y que les enseñan a discutir con más obstinación que las mujeres. En lugar de eso, imitaré a los antiguos que para evitar el apelativo de sabios, muy desacreditado en aquellos tiempos, prefirieron llamarse sofistas, dedicándose a rendir elogios a los dioses y los héroes. Voy pues a dedicar un elogio. No será el de Hércules ni el de Solón, será el mío, es decir el elogio de la locura. Sabréis en primer lugar que me tienen sin cuidado esos sabios que cuando alguien se alaba a sí mismo le tachan de engreído e impertinente. Que le traten de loco, pase, pero que confiesen al menos que actuando así se comportan de una forma por completo, acorde con esta cualidad. En efecto, hay nada más natural que ver a la locura exaltar sus propios méritos y cantar sus alabanzas. ¿Quién mejor que yo para describirme a mí misma? A no ser que alguien pretenda conocerme mejor que yo. Además, actuando así, creo obrar aún con más modestia que la mayor parte de sabios y grandes de la tierra. Contenidos por un falso pudor, no se atreven a alabarse a sí mismos, pero procuran tener cerca de sí algún almibarado panegirista o poeta adulador que, por dinero, se encarga de prodigarles alabanzas, es decir recitarles mentiras. Sin embargo el recatado héroe se engalla y levanta arrogante la cresta cuando su impúdico lisonjeador osa igualar a los dioses al más despreciable rufián, cuando lo presenta como el prototipo de todas las virtudes sabiéndole sumergido en el piélago de todos los vicios, cuando el cuervo se viste con plumas de faisán, cuando trata de blanquear la piel de un negro, cuando se esfuerza en hacer pasar una hormiga por un elefante, al fin y al cabo no hago otra cosa que lo que dice el proverbio, si nadie te alaba, alábate tú mismo. Admiro sin embargo la ingratitud, o si queréis, la negligencia de los hombres respecto a mí. Todos sienten por mí la más profunda veneración, les complace sentir mis bienhechores efectos y a pesar de ello desde hace tantos siglos a nadie se le ha ocurrido celebrar mis méritos con algún elogio halagador mientras que los busiris, falaris, las fiebres cuartanas, las moscas, las cabezas calvas y otras mil pestes de esta ralea han tenido panegiristas que no han escatimado esfuerzos ni tiempo para elogiarles pomposamente. El discurso que voy a dirigiros no será premeditado ni estudiado, por consiguiente contendrá menos mentiras. No vayáis a creer sin embargo, que digo esto como una de las argucias que utilizan los oradores para alardear de ingenio. Esos tipos, como ya sabéis, después de haber trabajado 30 años en un discurso, la mitad del cual muchas veces es copiado, nos lo ofrecen como una obra que han escrito o dictado como diversión, en 3 o 4 días. A mí siempre me ha gustado decir las cosas como las pienso. No esperéis de mí definición alguna ni división de retóricos. Nada más fuera de lugar. Definirme sería ponerme límites y mi poder no los tiene. Dividirme sería distinguir los diferentes cultos que se me rinden y yo soy adorado por igual en toda la faz de la tierra.
¿Por qué molestarme entonces en daros una definición, una copia ideal de mí misma que no se parecería más que mi sombra, si tenéis el original ante vosotros? Soy pues, como veis, esa verdadera distribución de bienes, esa locura que los latinos denominaban estultitia y los griegos moría. ¿Pero a qué decirlo? ¿No se me reconoce ya en mi aspecto? Si alguien sostuviera que soy Minerva o la sabiduría, ¿precisaría describirle quién soy? ¿No le bastaría mirarme un solo instante para convencerse de lo contrario? No puede haber en mí farsa ni disimulo alguno y jamás se refleja un sentimiento en mi rostro que no salga del corazón. Soy en fin tan parecida a mí misma en todas partes, que nadie podría ocultarme, ni siquiera aquellos que se quieren hacer pasar por sabios y que tanto ambicionan parecer como tales. A pesar de todos sus gestos, a lo único que consiguen parecerse es a monos vestidos de púrpura o asnos cubiertos con piel de león. Procuran hacerlo lo mejor posible, pero siempre dejan algún resquicio que les delata, dejando asomar al final la cabeza de Midas. En realidad este tipo de hombres son muy ingratos conmigo. Son mis más fieles seguidores y sin embargo sienten tal vergüenza de llevar mi nombre en público que llegan hasta el extremo de reprochárselo a los demás como un signo de deshonor y de infamia. Pero estos locos completos que quieren que se les tenga por tan sabios como tales, ¿no merecen más bien que se les denomine morosófos, es decir, sabios chiflados? Porque en esta ocasión quiero imitar a los retóricos de nuestros días que se creen pequeños dioses cuando, como la sanguijuela, se sirven de su lengua y consideran como algo maravilloso mezclar, sin pies ni cabeza, en un discurso latino algunas palabras griegas para darle un sentido enigmático. Si no saben idiomas extranjeros, sacan de cualquier mamotreto 4 o 5 vocablos anticuados con los cuales deslumbran al lector. Los que los entienden se alegran de encontrar ocasión de complacerse en su propia erudición. La admiración que despiertan en los demás es tanto mayor cuanto más incomprensibles se hacen. Es un verdadero placer para mis amigos admirar en demasía las cosas que vienen de lejos. Si entre ellos se halla alguno que quiere pasar por sabio, una ligera sonrisa de satisfacción, un pequeño gesto de aprobación o un movimiento de oreja, como los asnos, bastará para disimular su ignorancia a los ojos de los demás. Pero volvamos a lo nuestro, ahora pues, señores, ¿cómo diría yo? Señores locos que me escucháis. ¿Por qué no? Es el título más honorable que la locura podría conceder a sus iniciados. Bien pues, señores locos que me escucháis, ahora ya sabéis mi nombre. Pero hay muchos que ignoran mi origen y voy a tratar de hacéroslo saber con la ayuda de las musas. No he salido del caos ni del infierno. No debo mi existencia a Saturno ni a Júpiter ni a ninguna de esas antiguas divinidades de ínfima categoría. Mi padre fue Pluto que, aunque no le agrade a Homero, a Hesíodo o al mismo gran Júpiter, es el padre de los dioses y los hombres. Pluto hoy como entonces revuelve a su antojo y da sentido a todas las cosas sagradas y profanas. Ese Pluto que conduce a su capricho la guerra, la paz, los imperios, los consejos, los tribunales, las asambleas de los pueblos, los matrimonios, los tratados, las alianzas, las leyes, las artes, lo serio, lo alegre, me falta el aliento. Ese Pluto, en fin, que gobierna como le place todos los asuntos públicos y privados de los hombres. Ese Pluto sin cuyo concurso todo el conjunto de dioses poéticos, y me atrevería a decir que hasta los grandes dioses, o no existirían o su vida sería muy precaria. Ese Pluto cuya cólera es temible hasta el punto que la misma Payas no podría apaciguar a pesar de sus preciosos dones. La protección tan poderosa que el feliz mortal que la recibe puede desafiar a Júpiter y su rayo. Mi padre no me ha concebido en su cerebro como Júpiter concibió en el suyo a la mezquina y brusca Minerva, pero me ha dado por madre a Neotete, la juventud, la más bonita, la más alegre, la más vivaracha de todas las ninfas. No soy el fruto de los deberes de un triste matrimonio como el del cojitranco Vulcano. He nacido, como dijo el gran Homero, entre los deliciosos transportes del amor. Y para que no os engañéis, no fue cuando era ya viejo y casi ciego, según lo describe Aristófanes, cuando me engendró Pluto, sino mucho antes, cuando se hallaba en la plenitud de su vida y el fuego de la juventud hervía en sus venas en uno de aquellos agradables instantes en que el néctar que había bebido en la mesa de los dioses, le puso de buen humor. Quizás querréis saber el lugar de mi nacimiento, porque hoy día se cree que el lugar donde un niño da los primeros bajidos es de suma importancia para su linaje. Os diré que no he nacido en la isla flotante de Delos ni sobre las olas del mar, ni en las cavernas profundas. Yo vi la primera luz del día en las Islas Afortunadas, país encantador donde la tierra sin ser cultivada, produce ella misma los más ricos manjares. El trabajo, la vejez, las enfermedades no se han conocido jamás en aquellas idílicas campiñas. No crecen en ellas ni la malva ni el altramuz ni el haba ni todas esas plantas que solo sirven para la gente vulgar. En su lugar la artemisa, la mejorana, la panacea, rosas, violetas y jacintos crecen por todas partes para regalo de la vista y el olfato, convirtiendo aquellos lugares en jardines 1000 veces más maravillosos que los de Adonis.
Nacido en sitio tan encantador, mi venida al mundo no fue anunciada con lágrimas. Desde el momento de nacer se me vio sonreír graciosamente a mi madre. Hubiese sido grave error envidiar a Júpiter la dicha de haber sido amamantado por una cabra, porque las dos ninfas más gráciles del mundo, Mete, la embriaguez, hija de Baco, y Apoedie, la ignorancia, hija de Pan, fueron mis nodrizas. Las podéis ver ahí entre mis amigos y seguidores. Pero a propósito de mis seguidores, será cuestión de que os los presente. Aquel que allí veis con aire arrogante, es el amor propio. Esta otra con aire complaciente y las manos dispuestas para aplaudir es la adulación. Aquí está la diosa del olvido que dormita o parece ya aletargada. Más allá la pereza cruzada de brazos apoyada sobre los codos. ¿No reconocéis también a la voluptuosidad con sus guirnaldas y coronas de rosas, las embriagadoras esencias con que se ha perfumado? ¿Y aquella que se pasea de un lado para otro con aire extraviado e indeciso? Es la demencia. Esa otra de piel tan suave y brillante, de voluptuosas formas, es la diosa de las delicias. Pero hay también dos dioses entre todas estas diosas. Uno es como si el otro Morfeo. Gracias a estos servidores fieles manejo a mi albedrío todo lo que existe en el universo. Valiéndome de ellos gobierno a los que gobiernan el mundo. Ahora ya conocéis mi origen, mi educación y a mi corte. Y para que nadie crea que me he abrogado gratuitamente el título de diosa, voy a detallaros la serie de dones que prodigo a los dioses y a los hombres. Voy a mostraros toda la extensión de mi imperio. Prestad atención. Se ha dicho con razón que, es don de Dios es hacer el bien a los hombres. Si con toda justicia se incluyeron entre los inmortales a los que inventaron el trigo, el vino, o que han procurado a sus semejantes algún bien de esta índole, no debo ser considerada yo como la más grande de todas las divinidades, puesto que concedo a los mortales todos los dones y beneficios juntos. En primer lugar, hay algo más amable y más preciado que la vida. Y no soy yo quien la origina. Ni la lanza de la fiera Payas ni el poderoso Júpiter engendran y multiplican a los hombres. El mismo Júpiter, rey de cielo y tierra, que con su sola mirada hace temblar el Olimpo entero, se ve obligado a dejar sus temibles rayos, cambiar su amenazador aspecto y disfrazarse de pobre comediante cada vez que siente deseos de hacer lo que hace, procurar ser padre. Después de los dioses, son los estoicos, según dicen ellos, los más sublimes de todos los seres. Bien, dadme entonces un estoico, 3, 4, 1000 veces más estoico que todos los estoicos juntos. Conseguiré que se rape la barba, que él considera como símbolo de la sabiduría, aunque los chivos también la llevan. Le induciré a cambiar ese aire aburrido, desarrugándole el entrecejo, y le haré renunciar a sus más severos principios. Se dará durante algún tiempo a la alegría y la extravagancia, a la locura. En resumen, por muy sabio que sea, si quiere gozar de los placeres de la procreación, es a mí y solamente a mí, a quien debe recurrir. ¿Y por qué no decir las cosas con naturalidad, como yo tengo por costumbre? Decidme, por favor, ¿es la cabeza, el rostro, el pecho, las manos, las orejas, es alguno de estos son estos miembros los que engendran a los dioses y los hombres? En absoluto. El órgano que sirve para la propagación del género humano es tan extravagante y ridículo que no se le puede mencionar sin provocar la risa. Es sin embargo de esta fuente sagrada y no de los números de Pitágoras, de donde fluye la vida de todos los seres. Y a decir verdad, ¿quién se aprestaría de buen grado al matrimonio si reflexionara con prudencia los inconvenientes de ese estado? ¿Qué mujer cedería a los halagos amorosos de un hombre si pensara con cordura en las incomodidades del embarazo, los dolores y peligros del parto y el paciente trabajo de la educación? Por consiguiente, si debéis la vida al matrimonio y los matrimonios son producto de la demencia, uno de mis vasallos, daos cuenta de lo mucho que me debéis. Además, cuando una mujer ha experimentado todas estas incomodidades, podría exponerse de nuevo, si mi buena amiga la diosa Olvido no prodigara sobre ella su influjo. Que el poeta Lucrecio diga lo que quiera. Pero ni la misma Venus podría negar que, sin mi concurso divino, todo su poder carecería de energía, quedaría sin fuerza y sin efecto. Es pues de este juego extravagante y ridículo que yo presido, de dónde proceden esos filósofos presuntuosos a los cuales han sucedido esas personas que el vulgo llama frailes. Es el origen de reyes cubiertos de púrpura, sacerdotes, papas y nuestros santos padres. De allí descienden igualmente el incontable número de divinidades poéticas del Olimpo que a pesar de su extensión apenas puede albergarlas. Pero no basta con demostraros que es a mí a quien debéis el principio de vuestra existencia. Os haré ver también que todos los beneficios, todos los placeres de esta vida, no son más que regalos que debéis a mi generosidad. En efecto, ¿qué sería la vida si suprimís los placeres? Merecería vivirla. ¿Me aplaudís, amigos míos? Ah, ya sabía que seríais lo bastante locos, es decir, lo bastante sabios para compartir mi opinión. Los mismos estoicos aman el placer. No sabrían odiarlo, pero saben disimularlo, tratan de difamar la voluptuosidad a los ojos del vulgo prodigándole las más atroces injurias. Pura farsa.
Pretenden alejar a los demás para disfrutar de ella con más libertad. Más, por todos los dioses. Que digan si hay un solo instante en la vida que no sea triste, enojoso, desagradable, insípido, insoportable, si no interviene el placer, es decir, la locura. Podría conformarme con aportar aquí el testimonio de Sófocles, el nunca bien ponderado poeta que hizo de mí tan bello elogio cuando dijo, la vida más agradable es la que transcurre sin prudencia alguna. Pero examinemos la cuestión con más detalle. En primer lugar, no es cierto que la infancia, los primeros años del hombre, es la más alegre y encantadora de todas las edades. Se ama a los niños, se les besa, se les abraza, se les acaricia, se les mima. Hasta un enemigo es capaz de correr en su ayuda. ¿Cuál es la causa? Sencillamente que desde su nacimiento, la naturaleza, madre previsora, los ha rodeado de una atmósfera de locura que hechiza a los que les educan, les libra de sus preocupaciones y atrae hacia esos pequeños seres la protección que necesitan. En la edad que sucede a la infancia, qué encantadores son a los ojos de todo el mundo. Con qué solicitud nos apresuramos a favorecerlos, ayudarles, socorrerles. ¿Quién les concede a esos jóvenes en esa edad maravillosa la sabiduría inoportuna prodigando sobre ellos el seductor encanto de los placeres? Y por último, para que no creáis que no son más que fantasías mías, considerad a los hombres ya adultos, que la experiencia y el estudio comienza a convertir en sabios. De pronto, la belleza comienza a esfumarse, la alegría se extingue, las fuerzas disminuyen, la gracia desaparece. A medida que se alejan de mí, la vida les abandona cada vez más hasta que al fin llegan a esa malhumorada vejez que es una carga para ellos y para los demás. Desde luego no habría ningún mortal capaz de soportar esa vejez si las miserias de la humanidad no me indujeran de nuevo a venir en su ayuda. Como a los dioses de los poetas que cuando los mortales se hallan a punto de perder la vida cambian de naturaleza, por medio de una metamorfosis, también yo transformo a los ancianos que se hallan al borde de la tumba acercándolos tanto como puedo a su feliz infancia. Si alguien quiere saber de qué medios me valgo para realizar esta transformación, no tengo reparo en decírselo. Los conduzco a las fuentes del Leteo que se hallan en las Islas Afortunadas, por el infierno no discurre más que un pequeño arroyo de este río. Allí les hago beber a grandes sorbos el olvido de todas las miserias de esta vida. Sus inquietudes y sus penas se disipan poco a poco y se rejuvenecen. Me diréis tal vez que se vuelven extravagantes, que chochean. Naturalmente. Precisamente a esto se le llama volver a la infancia. Divagar, tontear, ¿no es precisamente lo que hace un niño? ¿No es justamente por esa falta de razonamiento por lo que nos alegra y nos divierte? Si por ejemplo viésemos a un niño con la prudencia y sabiduría de un adulto, ¿no lo contemplaríamos como a un monstruo? El proverbio tiene razón cuando afirma, odio en los niños la sabiduría precoz. ¿Cómo se podrían soportar las relaciones con un anciano que tuviese tan buena presencia de ánimo como sereno juicio y clara experiencia? Soy yo pues, quien le inspira el delirio que le hace divagar, ese maravilloso delirio que aparta lejos de él las inquietudes y los sufrimientos que torturan al sabio. Compañero agradable, sabe todavía con el vaso en la mano, hacer honor a sus amigos. Vive alegremente y apenas siente el pesado fardo de la existencia que, personas más robustas apenas pueden soportar. Algunas veces incluso hace como el buen anciano de Plauto, aprende a conjugar de nuevo el verbo amar. Cuánto lo lamentaría de estar en su sano juicio. Sin embargo, feliz, gracias a mis beneficios, es apreciado por sus amigos y hace todavía un buen papel en una conversación chispeante. Si hemos de creer a Homero, de la boca del anciano Néstor brotaban palabras dulces como la miel, mientras que el impetuoso Aquiles no exhalaba más que amargas quejas y según el mismo poeta, los ancianos, al resguardo de los muros, pronunciaban brillantes charlas salpicadas de ingenio. Respecto a esto la vejez lleva ventaja sobre la infancia porque ésta por muy dichosa que se sienta, se ve privada de un placer bien caro en la vida, el placer del parloteo. Por otra parte los ancianos gustan de la compañía de los niños y estos de la de los ancianos, porque los dioses les place unir los seres que se semejan. Así es, porque si prescindimos de las arrugas y los años que implican la vejez, ¿habrán dos seres que se parezcan tanto como un anciano y un niño? Iguales los cabellos, la boca sin dientes, cuerpo reducido, les gusta la leche, parlotean, tartamudean, el embobamiento, el olvido, la indiscreción, todo concurre para formar entre las dos edades un parecido perfecto. Cuanto más viejo se hace un hombre tanto más se parece a los niños, hasta que al fin se marchan de este mundo como verdaderos niños, sin guardarle rencor a la vida y sin darse cuenta de la muerte. Comparemos si queréis, estos dones que concedo a los hombres con las metamorfosis de algunos dioses. No me refiero a las realizadas en un rapto de cólera, sino a aquellas que se consideran como las mayores muestras de su generosidad. ¿Qué hacen ellos por sus amigos moribundos? Los transforman en árbol, en pájaro, en cigarra e incluso en serpiente. ¿Y no es realmente morir cambiar así de naturaleza? Yo, sin destruir al hombre, lo conduzco a la época más feliz de su vida.
Así los hombres renunciasen enteramente a la sabiduría, si estuviesen conmigo durante el transcurso de toda su vida, ignorarían los sufrimientos de la triste vejez y los encantos de una juventud eterna, les proporcionaría en todo momento la alegría y la felicidad. Ved esas personas delgadas, tristes y hurañas que se dedican al estudio de la filosofía, o a cualquier otra disciplina seria y difícil. Su espíritu continuamente agitado por un torbellino de los más diversos pensamientos, influye sobre su temperamento. El espíritu se disipa, su fuente vital se seca y generalmente se hacen viejos sin haber pasado por jóvenes. Mis locos, por el contrario, siempre lozanos y rollizos llevan en su rostro la viva imagen de la salud y la alegría, como cebones bien alimentados. Ninguno sentiría los achaques de la vejez si de vez en cuando no fuesen contagiados por los sabios. Pero el hombre no está hecho para ser completamente feliz sobre la tierra. Un antiguo proverbio viene a confirmar lo que acabo de decir. La locura retrasa la pérdida precoz de la juventud y aleja de nosotros la inoportuna vejez. Con razón se dice de los de Brabante que cuanto más envejecen más locos se vuelven, al revés de los demás mortales que a medida que avanzan en edad lo hacen igualmente en prudencia. No hay por consiguiente, país donde las relaciones sean más agradables y que se sufran menos los achaques de la vejez. Otro pueblo parecido al de Brabante, tanto por sus costumbres como por su clima, es el de mis buenos amigos los holandeses. ¿Por qué no iba a llamarles amigos si me honran y me sirven con tanto celo, que han merecido el calificativo de locos y que lejos de avergonzarse blasonan de ello como un timbre de gloria? Ahora id mortales extravagantes, id a invocar a Medea, Circe, Venus, Aurora. Corred y buscad por todas partes, quién sabe qué fuente imaginaria para rejuvenecer. Soy yo solamente quien puede devolveros esa juventud tan deseada, solo yo la puedo dar a todos los hombres. Únicamente yo poseo esa fórmula maravillosa que utilizó la hija de Memnón para prolongar la juventud de Titón, su abuelo. Yo soy aquella Venus que supo devolver a Faón la seducción y fuerza de la juventud de un modo tal, que Safo quedó profundamente enamorada de él. Si hay algunas hierbas mágicas, algún hechizo o fuente que tenga la virtud de devolver la juventud o lo que es mejor aún, conservarla eternamente, es en mis dominios donde hay que buscarlas. Si convenís entonces conmigo que no hay nada tan amable como la juventud ni tan detestable como la vejez, os daréis cuenta de lo mucho que me debéis, a mí, que sé conservar tan gran bien y alejar un mal semejante. Pero ya hemos hablado demasiado de los mortales. Vamos ahora a recorrer juntos los vastos dominios del Olimpo. Examinemos todos los dioses uno por uno y admitiré que mi nombre sea considerado como una injuria si encontráis tan solo uno, por poco amable que sea, que no deba a mis favores la mayor parte de su gloria. Porque esa chispeante juventud que brilla continuamente en el rostro de Baco, esa cabellera de adolescente que le cae graciosamente sobre sus hombros. Porque este dios, siempre loco, siempre ebrio, pasa su vida en juegos, bailes y festines y se guarda muy bien de tener la menor relación con Palas. Está muy lejos de su intención el hacerse pasar por sabio. Los juegos y placeres de la locura, es la forma que más le agrada de rendirle culto. No se ofende si la gente lo tacha de demente, calificativo que le viene porque estando sentado a la puerta del templo, los labriegos le tiraban higos frescos y le echaban vino por encima. ¿La comedia antigua no lo ha representado siempre como un loco? Oh. El más divertido de todos los dioses, decían los antiguos, que no merecía haber nacido como los hombres y los dioses. No encontraremos a ninguno que no quiera parecerse a este dios extravagante y alegre, siempre joven, siempre dispuesto a llevar por todas partes la alegría y el placer y no a Júpiter por ejemplo, con su sombrío y severo aspecto que hace temblar cielos y tierra, o a Pan que todo lo emponzoña con sus vanos temores, o Vulcano siempre cubierto de cenizas y carbón, rodeado de chispas y ennegrecido por el humo de la fragua, o al mismo Palas que mira de soslayo y os hace temblar con su lanza y su terrible aspecto. ¿Por qué vemos a Cupido siempre niño? ¿Por qué? Porque alocado y travieso no dice siempre más que tonterías. ¿Por qué la juventud conserva siempre los atractivos de Venus? Porque es un poco de mi familia. Y quizás no sería tan rubia si este color no lo heredase del padre. Por otra parte, si hemos de creer a los poetas y a sus rivales los escultores, ¿no brilla siempre una risa loca en su rostro encantador? Flora, esa diosa voluptuosa, creadora de tantos placeres, ¿no fue la divinidad que con más fervor adoraron los romanos? Del mismo modo, si creemos a Homero y otros poetas, veríamos a los dioses que pasan por tristes y severos, someterse al dulce imperio de la locura. Sin hablar de otros escarceos del terrible Júpiter, ya conocéis sus amoríos y sus andanzas por la tierra. Y Diana, tan orgullosa que olvidando su sexo, se dedica a cazar por los bosques y que termina ardientemente enamorada del bello Endimión, casi preferiría que Momus les reprochase a estos dioses sus extravagancias como hacía tiempo atrás, pero últimamente se mostraron tan molestos con él por aguarles todas las fiestas con su inoportuna prudencia, que lo precipitaron desde el cielo junto con la discordia.
Desde entonces anda vagando por la tierra sin que ningún mortal se haya dignado darle cobijo, tampoco alberga la menor esperanza de ser recibido en ninguna corte porque la adulación que es uno de mis vasallos es allí la reina y señora y sus relaciones con Momus son tan cordiales como entre lobos y corderos. Desembarazados ahora de censor tan inoportuno, los dioses se entregan con toda libertad a toda clase de placeres y frívolas diversiones. ¿Qué de chistes y ocurrencias dice el ridículo Príapo? Qué placer para los dioses contemplar las trampas y bribonadas de Mercurio. Hasta el mismo Vulcano hace bufonadas cuando se sientan a la mesa. Lo mismo les hace reír con su cómico andar que les incita a beber con sus bromas y chascarrillos. Silene, que a pesar de su edad, aún se divierte haciendo el amor y bailando con Polifemo y las ninfas danzas burlescas y ridículas. Los sátiros con pies de cabra adoptan mil posturas lascivas que despiertan la voluptuosidad. Pan con sus canciones rústicas y groseras hace reír a los dioses que prefieren su música a la de las musas, sobre todo cuando el néctar comienza a subirse a la cabeza. Ah, si yo os contase todas las extravagancias que hacen en la sobremesa cuando ya se hallan embriagados. La verdad es que, a pesar de lo loca que soy, algunas veces no puedo contener la risa. Pero silencio. Algún dios podría oírnos y yo sufriría la suerte de Momus. Siguiendo el ejemplo de Homero que lo mismo va del cielo a la tierra que de la tierra al cielo, dejo el Olimpo para volver de nuevo entre los hombres. No hay en la tierra alegría, felicidad ni placer que no venga de mí. Ved en primer lugar con qué previsión la naturaleza, esa tierna madre del género humano, ha tenido cuidado de sembrar por todas partes la semilla de la locura. Porque según los estoicos ser sabio es tomar a la razón por guía, ser loco es dejarse arrastrar por las pasiones. Por esto Júpiter, para mitigar un poco las amarguras y sinsabores de la vida, no les dio más pasiones que razón. La proporción es del 100:1. Y ha relegado la razón a un pequeño rincón de la cabeza mientras que ha dejado el resto del cuerpo a las continuas agitaciones de las pasiones. A esta pobre razón sola y aislada le ha puesto dos terribles tiranos impetuosos y violentos, la cólera, que reina en la parte superior y por consecuencia en el corazón, fuente de la vida, y la concupiscencia cuyo imperio se extiende a las partes menos honestas. La conducta de los hombres demuestra claramente lo que puede la razón contra estos dos potentes enemigos. Prescribe las leyes de la honestidad, grita hasta enronquecer para hacerlas observar, a eso se reduce toda su influencia. Sus enemigos se burlan de esta pretendida reina, la insultan, gritan más que ella hasta que al fin deja de ofrecer una resistencia inútil, consintiendo en todo lo que aquellas quieren. Pero como el hombre destinado a los difíciles negocios del mundo no tendría suficiente con tan pequeña porción de buen juicio para resolverlos con acierto, Júpiter, no sabiendo qué hacer, me llamó, para consultarme, como tiene por costumbre. Yo le di enseguida un consejo digno de mí. Haz una mujer, le dije, y entrégasela al hombre como compañera. Es cierto que la mujer es un ser alocado y frívolo, pero también resulta agradable. Viviendo con el hombre sabrá atemperar y endulzar con sus locuras, sus penas y aburrimiento. Cuando Platón pareció dudar si debía clasificar a la mujer entre los animales racionales o no, quiso solamente subrayar la extremada locura de este sexo encantador. Realmente, si una mujer quiere hacerse pasar por prudente, no hace más que añadir una nueva locura a las que ya padece, porque cuando se recibe de la naturaleza no se hace más que aumentarla cuando se la quiere disimular bajo la máscara de la virtud. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, dice el refrán. Por esto una mujer es siempre mujer, es decir, loca, por muchos esfuerzos que realice para ocultarlo. No creo que la locura de las mujeres llegue al extremo de molestarse por lo que les digo aquí. Yo soy de su sexo, soy la locura. Demostrar que están locas no es el mayor elogio que puedo prodigarles. En efecto, bien entendidas las cosas, no es gracias a esta locura por lo que tienen la obligación de ser más felices que los hombres. No es de ella precisamente de quien reciben los encantos y atractivos que prefieren por encima de todo y de los cuales se valen para encadenar a los más fieros tiranos. ¿De dónde procede en los hombres ese aspecto áspero y salvaje, su piel velluda, su barba poblada y ese aire avejentado que tiene en todas las edades? Procede del mayor de todos los vicios, la sabiduría. Las mujeres, por el contrario, tienen las mejillas tersas, la voz dulce, la piel delicada, todo en ellas ofrece la imagen de una eterna juventud. Además, desean otra cosa que no sea complacer a los hombres. ¿No es ese el objeto de sus perifollos, sus perfumes y todas esas preparaciones cosméticas que sirven para embellecer, pintar o disimular el rostro? ¿Y no es por medio de la locura como pueden conseguir el fin que se proponen? Y si los hombres sufren pacientemente todo eso de las mujeres, ¿no es con la esperanza del placer que ellas puedan proporcionarles? ¿Y ese placer en qué consiste? En la locura. Para convencerse de esta verdad basta con fijarse en las tonterías que dice un hombre y las insensateces que comete siempre que desea obtener los favores de una mujer.
Ya sabéis pues el origen de ese gran placer de la vida. Mucha gente, sin embargo, y en especial los viejos prefieren los favores de Baco a los del amor, encontrando la máxima voluptuosidad en los placeres de la mesa. No voy a examinar aquí si puede celebrarse un buen banquete sin mujeres. Lo que sí puedo asegurar es que no habrá ninguno que nos resulte triste e insípido si la locura no reina en ellos. Tanto es así que si no asiste nadie de alocado temperamento, se contrata a un bufón o se invita a algún gorrón simpático que amenice la mesa con sus chistes y agudezas, es decir, con sus locuras. En efecto, ¿para qué atiborrar el vientre de exquisitos manjares si los ojos y los oídos no toman parte igualmente del festín, si el espíritu no se alegra con juegos, risas y placeres? Todas esas divertidas bromas que se hacen en los banquetes como sacar a suertes el rey de la fiesta, cantar y beber por turno, bailar, saltar, hacer payasadas, ¿quién creéis que lo ha establecido? ¿Los 7 sabios de Grecia? Nada de eso. Soy yo quien lo ha inventado para regocijo del género humano. Cuanta más locura hay en esta clase de diversiones, más se prolonga la vida de los hombres, pues cuando resulta triste no merece llamarse vida, y sería triste si estos placeres no ahuyentaran los sufrimientos que la persiguen sin cesar. Hay gentes también que, insensibles a estos placeres, no encuentran la felicidad más que en la amistad. La amistad, según ellos, es el mejor de todos los bienes, tan necesario a la vida como el agua, el fuego y el aire. Es para el hombre lo que el sol para la naturaleza. Es en fin tan agradable y tan honesta, este calificativo no viene a cuento, que los mismos filósofos la han clasificado entre los más grandes dones. Bien, ¿y si yo os demostrara que también soy yo quien da origen y vida a estas amistades? Nada me será más fácil. Os lo voy a mostrar tan claro como el día, pero sin emplear dilemas, sorites o alguno de esos razonamientos capciosos de que se sirven nuestros sutiles lógicos. Lo haré con las solas luces del sentido común. Comienzo pues, cerrar los ojos a las tonterías que comenten nuestros amigos, ilusionarse con sus defectos, imitarlos, apreciar sus más grandes vicios como si fuesen elevadas virtudes, ¿no es eso verdadera locura? El hombre que besa amorosamente un lunar en el rostro de su amante o el otro que acaricia voluptuosamente una verruga de su amada, el padre cuyo hijo es bizco y cree que no hay mirada más atractiva que la suya, ¿no son realmente locuras? Sí, podéis decir cuanto queráis que son locuras, locuras absurdas, pero tenéis que convenir que esas locuras son las que sostienen las amistades. Yo no hablo aquí más que de los mortales que nacen con defectos, considerando el mejor aquel que tiene menos. En cuanto a los sabios que se creen pequeños dioses, la amistad no les une casi nunca, y si alguna vez la consiguen es una amistad triste y desagradable limitada a un corto número de personas. Asegurar sin embargo que no quieren absolutamente a nadie tampoco sería cierto. La mayor parte de los hombres están locos, hasta se puede afirmar que no hay nadie que no tenga varias clases de locura. Es por consiguiente la afinidad en las mismas el origen de las amistades. Esos filósofos severos se unen pues con lazos de amistad mutua que de otra forma sería muy precaria y efímera entre gentes siempre tristes y malhumoradas con mirada de lince para los defectos ajenos y ciegos para los propios, personas en fin para quienes el refrán de la paja y la viga parece hecho a su medida. En efecto, cuando se piensa que todos los hombres están condenados a tener algunos defectos capitales, cuando se considera la diferencia prodigiosa que la edad, el carácter y las inclinaciones diversas establecen entre ellos, cuando se piensa en todas las debilidades y errores a que su vida está sujeta, ¿cómo imaginar que la dulzura de la amistad pueda subsistir ni siquiera el corto espacio de una sola hora entre hombres tan penetrantes, a menos que la locura, podéis llamarle si queréis, benevolencia, no viniese a suavizar la severidad de su carácter? Además, Cupido, el autor de todas las amistades agradables, ¿no es acaso ciego? ¿No confunde a veces la fealdad con la belleza? Gracias a él todos los hombres están satisfechos con lo que aman. El anciano ama a su vieja amiga, como el joven adora a su joven amante. En cualquier caso es ridículo lo que encontramos siempre. Son estas ridiculeces pues, las que atan los lazos de la amistad. Lo que acabo de decir de la amistad sirve más aún para el matrimonio. ¡Oh dioses! ¿Cuántos divorcios, cuántos acontecimientos funestos no veríamos todos los días si la adulación, la complacencia, la disimulación y los engaños todos pertenecientes a mi séquito no mantuviesen esa unión entre el hombre y la mujer? Ah, qué pocos matrimonios se llevarían a cabo si el futuro tuviese la prudencia de informarnos detalladamente de los hechos ocultos que la joven amada, de apariencia tan modesta, ha protagonizado mucho antes del matrimonio. Y de los ya consumados, ¿cuántos se conservarían por mucho tiempo si la negligencia o la estupidez de los maridos no les impidiese ver las acciones y gestos de sus queridas esposas? Evidentemente todo eso no es más que locura. Sin embargo, precisamente esta locura es la que hace que la mujer guste al marido y el marido a la mujer. Es la que conserva la paz en el hogar e impide rupturas y divorcios.
Se hace mofa del marido burlado llamándole cornudo, calzonazos y no sé cuántas cosas más, mientras que el infeliz seca con sus besos las pérfidas lágrimas de la esposa infiel. Pero no es 1000 veces más feliz cayendo en este dulce error que abandonarse a los tormentos e inquietudes de los celos y sembrar por doquier la confusión y el desorden con trágicas escenas. En resumen, sin mí no veréis en la vida ningún lazo agradable o duradero. El monarca resultaría pronto insoportable a su pueblo, el criado a su dueño, el amante a su amiga, el discípulo al maestro, un amigo al otro, el marido a su mujer, el anfitrión a su huésped. Se mecen mutuamente las dulces ilusiones del error, la adulación y la benevolencia o de cualquier otra agradable locura. Estoy segura que ya no os asombráis de todo lo que os he dicho, pero aún hay más. Decidme por favor, ¿se puede amar a alguien cuando uno se odia a sí mismo? ¿Se puede vivir en buenas relaciones con los demás cuando no se está de acuerdo con los propios sentimientos? ¿Se puede aportar algo positivo a la sociedad cuando se está cansado y aburrido de la propia existencia? Se precisaría estar más loco que la propia locura para responder afirmativamente a todas estas preguntas. Y a la inversa, si el hombre no pudiese soportar a los demás, terminaría por no poder sufrirse a sí mismo. Disgustado de todo lo que le rodea, pronto se convertiría a sus propios ojos en un ser odioso, porque la naturaleza a veces, más madrastra que madre, les ha dado a los hombres y especialmente a los inteligentes el desgraciado defecto de desdeñar lo que poseen y admirar lo que no tienen. Defecto funesto que altera y destruye por completo todas las ventajas y encantos de la vida. ¿De qué servirá la belleza, el don más maravilloso que los inmortales hayan podido conceder a los hombres si el que la posee se desprecia a sí mismo? ¿Cuáles son los goces de la juventud si se halla emponzoñada por el negro veneno de la melancolía? Se realizarían, en fin, ninguna acción pública ni privada que se pudiera hacer de propia iniciativa, porque la iniciativa no es solamente el gran principio de las artes sino de todas las acciones de la vida, sin la ayuda del amor propio que veis aquí a mi derecha, que por el celo que demuestra en servirme merece todo el cariño de que le hago objeto. ¿Habrá mayor locura que complacerse en lo que uno hace y admirarse a sí mismo? Confesad por consiguiente que a esa locura debéis todo lo que habéis realizado de bueno y agradable. Sí, sin amor propio no hay agrado, no hay gracia, no hay interés en vuestras acciones. Una vez destruido este dulce encanto de la vida, ya no habrá ardor en las palabras del orador, calidad en las notas del músico, gracia en los gestos del cómico, serán objeto de burla el poeta y las musas, se despreciará al pintor y a su arte y se verá al médico morirse de hambre entre sus pócimas. Un Niro pasará por un Tersite, un Faón por un Néstor, un hombre de ingenio será visto como un imbécil, un hombre de mérito como un niño y el más cumplido caballero como un palurdo. Es preciso por consiguiente que cada uno se ame a sí mismo y obtenga su propio voto, por así decirlo, antes que pretender el de los demás. Estar contento de lo que se es y de lo que se tiene, no constituye la mayor parte de la felicidad. Pues bien, es mi querido amor propio quien os regala este beneficio, es él quien hace que cada uno se muestre orgulloso de su aspecto, de su ingenio, de su cuna, de su condición, de sus costumbres y de su patria. Gracias a él los irlandeses se creen más felices que los italianos, los de Tracia más que los atenienses, los escitas más que cualquier habitante de las Islas Afortunadas. Admirable efecto el de los previsores cuidados de la naturaleza que, a pesar de la infinita diversidad de dones que distribuye a los mortales, mantiene siempre un justo equilibrio entre los que otorga a cada uno. Si a alguien le rehúsa algunos de sus dones como compensación, le da un poco más de amor propio. Pero qué loca soy al afirmar que le niega algo. El amor propio no es el mejor presente que pueda hacerle. Voy a demostrar también que no hay bellas acciones de las que yo no sea la promotora, ni ciencia ni arte un poco recomendables que no me deban a mí su existencia. La guerra, por ejemplo, no es el origen de todas las acciones que los hombres admiran. No es allí donde se preparan los campos gloriosos para que los héroes recojan sus laureles. No hay nada más loco que esas pugnas que surgen con frecuencia sin saber por qué y que siempre son más nocivas que útiles para los bandos que las sostienen. Los que mueren en la guerra ya no cuentan para nada. Cuando dos ejércitos se enfrentan y el vibrante sonido de las trompetas atruena los aires, ¿de qué servirían esos filósofos que, agotados por el estudio, arrastran una vida triste y lánguida? Se precisan allí gentes fuertes y robustas con tanto exceso de valor como defecto de buen sentido. A menos que se prefieran soldados tales como Demóstenes, que siguiendo el consejo de Arquíloco, en cuanto apercibió al enemigo arrojó su escudo y salió huyendo demostrando con ello que era tan cobarde en la guerra como elocuente en el foro. Me diréis quizás, la prudencia es también necesaria en la guerra. De acuerdo, es necesaria a los jefes, pero una prudencia militar y no filosófica, la cual es inútil para el resto del ejército. Son los parásitos, truhanes, ladrones, asesinos, palurdos e imbéciles. En una palabra, la escoria de la sociedad la encargada de cosechar los laureles de la victoria que no están hechos para los filósofos.
Si queréis convenceros hasta qué punto estos pobres filósofos son ineptos para los negocios del mundo, mirad a Sócrates, ese filósofo a quien el oráculo de Apolo llamó estúpidamente el más sabio de los mortales. Viéndose un día obligado a tratar no sé qué asunto en público, lo hizo tan mal que todo el mundo se burló de él. Es preciso reconocer, sin embargo, que tenía ideas que no eran tan absurdas. Por ejemplo, cuando rehusó el título de sabio, diciendo que eso no pertenecía más que a la divinidad, o bien cuando dijo que el filósofo no debe mezclarse en la política. Pero hubiese hecho mucho mejor en enseñar que para ser hombre se precisa renunciar completamente a la sabiduría. ¿Quién fue el causante de las acusaciones que se formularon contra él y del juicio que le condenó a beber la cicuta? ¿No fue la misma sabiduría? ¿No le habría acontecido esa desgracia si en lugar de dedicarse a filosofar sobre las nubes y las ideas, en lugar de entretenerse en medir el pie de una pulga o de extasiarse contemplando el revoloteo de una mosca, hubiese aprendido lo necesario para defenderse en los negocios del mundo? Pero veo a Platón, el célebre discípulo de Sócrates, temblando por la vida de su maestro, adelantarse para defender su causa. Excelente abogado. Anonadado por el vocerío de la asamblea apenas pudo pronunciar la mitad de su primera frase. ¿No le ocurrió a Teofrasto poco más o menos lo mismo cuando queriendo pronunciar un discurso en público se mostró tan turbado que no pudo articular una sola palabra? ¿No era aquel hombre precisamente el más adecuado para inspirar valor a los soldados en lo más duro de la batalla? Y Sócrates era tan tímido que jamás se atrevió a abrir la boca en público. El mismo Cicerón, padre de la elocuencia romana, tenía un aspecto torpe, temblaba y tartamudeaba como un chiquillo cuando comenzaba sus discursos. Es cierto que Fabio considera esta timidez como signo de orador prudente que conoce el peligro. Pero hablar así no es confesar abiertamente que la sabiduría impide siempre hacer las cosas bien. Vaya papel brillante que hubiesen hecho todos estos grandes hombres a la vista del enemigo, ellos, que no tenían sangre en las venas cuando solamente se trataba de pelear con la lengua. A pesar de eso, bien sabe Dios lo que se repite la célebre frase de Platón: más felices serían los estados si gobernasen los filósofos o si los que gobernasen fuesen filósofos. Pero consultad los historiadores y veréis que no hubo nunca príncipes tan funestos a los estados como los que se dedicaron al estudio de la filosofía o las bellas artes. ¿No bastará para demostrarlo el ejemplo de los dos Catones? El uno turba la tranquilidad de la república con sus delaciones inútiles, el otro queriendo defender con tanta prudencia la libertad del pueblo romano la destruyó por completo. Añadid a esto los Brutos, Casios, Gracos y el mismo Cicerón que hizo tanto daño a la república romana como Demóstenes a la de Atenas. Confesaré si queréis que Marco Antonio fue un buen emperador, pero también tengo mis dudas porque su título de filósofo le hizo insoportable y odioso a los ojos de sus ciudadanos. Pero suponiendo que su gobierno haya reportado algún beneficio a la República, podrían compararse con los males que trajo consigo al dejar como sucesor a su hijo cuya actuación tuvo un resultado tan funesto. Todos los que se dedican a la filosofía y que ordinariamente poseen tan poco tino para el manejo de los negocios de la vida, suelen obtener pésimos resultados en la formación de sus semejantes, cosa que considero como una sabia precaución de la naturaleza que quiere impedir que esa funesta sabiduría haga demasiados progresos entre los hombres. Se sabe que Cicerón tuvo un hijo degenerado y, según observó alguien acertadamente, los hijos de Sócrates se parecían más a su madre que a su padre, es decir, estaban locos. Aún podría admitirse que los filósofos se comportasen en los empleos y cargos públicos como un asno ante una lira si al menos tuviesen más acierto en los negocios de su vida privada. Pero llevad un filósofo a un banquete, su silencio melancólico o sus preguntas fuera de lugar aguarán la fiesta a cada instante. Hacedle bailar y le veréis moverse con la gracia y ligereza de un camello. Arrastradle a un espectáculo y su sola presencia ahuyentará la alegría viéndose precisado a marcharse del teatro si no puede dejar aunque sea por unos momentos su aire grave y severo. Si interviene en algún grupo que sostenga una conversación animada, su aparición provocará de pronto el silencio. Si se trata de comprar alguna cosa, contratar o realizar cualquier actividad propia de la vida cotidiana, veréis desenvolverse a nuestro pobre filósofo con la torpeza de una mula. En resumen, es inepto para todos los asuntos de la vida. Se halla siempre tan alejado de la opinión común que no puede ser útil a los suyos, a su patria, ni siquiera a sí mismo. Sus hábitos y sentimientos tan extraordinarios deben atraerle necesariamente el odio universal. ¿Es que hay alguna cosa en el mundo que no esté marcada con el sello de la locura, que no sea hecha por locos y para locos? Si alguien pretende, él solo, oponerse a esta locura universal, le aconsejo que siga más bien el ejemplo de Timón el misántropo, marchándose a cualquier lejana soledad donde pueda gozar a solas de su amada sabiduría. Volviendo a lo que decía anteriormente, ¿qué fuerza les ha impelido a los hombres, de natural duros y salvajes, a agruparse en ciudades y vivir en sociedad? Es la adulación. La lira de Anfión y Orfeo no significa otra cosa.
Cuando el pueblo de Roma, rebelado contra el Senado, estaba dispuesto a llevar al último extremo su protesta, ¿cómo se consiguió la paz y la concordia? ¿Fue con un discurso filosófico? Nada de eso. Bastó sencillamente la fábula pueril de los miembros y el estómago. Temístocles con la de la zorra y el erizo, tan ridícula como la anterior, consiguió un efecto similar. ¿Qué sabio con toda su elocuencia podría conseguir lo que Sertorio con su fábula de la cierva y el ridículo apólogo de las colas de caballo o lo que hizo Licurgo con sus 2 perros? Y no menciono a Minos y Numa, que con las fábulas que inventaron consiguieron gobernar al extravagante populacho. Son estas y otras naderías las que pueden convencer a esa enorme y poderosa bestia que se llama pueblo. Por otra parte, ¿qué ciudad ha consentido jamás adoptar las leyes de Platón o de Aristóteles o seguir las máximas de Sócrates? ¿Quién consiguió convencer a los decios a sacrificarse por su patria, a los curcios a despeñarse por un precipicio, si no es la vana gloria, esa sirena encantadora que disgusta tan soberanamente a los sabios? No hay nada más extravagante, dicen ellos, que halagar cobardemente al pueblo para recibir sus favores y buscar con tanto ardor los aplausos de tantos locos, extasiarse con las aclamaciones tumultuosas y dejarse llevar en triunfo como las imágenes de los dioses, o hacerse elevar como una estatua en medio de un desfile para ser contemplado por el populacho. Esos nombres, títulos y honores divinos rendidos a hombres que no merecían ni el calificativo de tales, esas apoteosis públicas en honor de los tiranos más odiosos, todas esas cosas, dicen los filósofos, no son más que locuras ridículas dignas solamente de burla. Y bien, señores, ¿quién dice lo contrario? Pero precisamente atraídos por estas locuras los mayores héroes han realizado sus grandes hazañas que poetas y oradores han glosado tan profusamente. Es esta locura la que forma las ciudades, la que sostiene los imperios, las leyes, la religión, los consejos, los tribunales. En una palabra, es esta locura base y fundamento de la vida humana y la que gobierna el universo a su antojo. Por decir algo también de las ciencias y las artes, ¿no es la sed de gloria la que arrastra a los hombres a inventar y transmitir a la posteridad esas artes y ciencias consideradas como conquistas maravillosas? Más locos que todos los demás locos juntos, científicos y artistas han creído, vana quimera por cierto, que la fama les resarciría con creces de sus trabajos y desvelos. En resumen, gracias a esta locura habéis conseguido gozar de los mejores momentos de vuestra vida y también la satisfacción de disfrutar de la locura de los demás. Después de haber alabado mi poder y habilidad, ¿qué diríais si me dispusiera a elogiar mi prudencia? Bah. Diréis, demostrar que la prudencia pueda aliarse con la locura sería como probar que el agua puede mezclarse con el fuego. Sin embargo, espero conseguirlo si me escucháis con la misma atención que lo venís haciendo hasta ahora. En primer lugar, si la prudencia consiste en la experiencia, ¿quién merece más justamente el glorioso título de prudente? ¿El sabio a quien el temor o la vergüenza le impiden iniciar cualquier empresa, o el loco que careciendo de vergüenza y no conociendo el miedo emprende osadamente todo lo que le viene al pensamiento? El sabio con la nariz metida siempre en los libros no aprende más que palabras sutilmente combinadas. El loco, por el contrario, expuesto continuamente a todos los caprichos de la suerte, aprende, a fuerza de reveses, la verdadera prudencia. Homero, ciego como estaba, veía bien claro cuando dijo, el loco aprende a ser prudente a su propia costa. Porque hay siempre 2 cosas que impiden al hombre llegar a conocer bien las cosas: la timidez que le ofusca y el miedo que le muestra el peligro y le disuade de emprender las grandes empresas. Pero la locura nos desembaraza por completo de esos 2 impedimentos. Hay poca gente que se dé cuenta de la cantidad de ventajas que consiguen aquellos que renuncian para siempre a la timidez y al miedo. Quizás haya quien prefiera esa prudencia que consiste en formarse una justa idea de las cosas, pero escuchadme con atención y veréis cuán alejados se hallan de esa virtud incluso los que creen poseerla por entero. En primer lugar, está bien claro que todas las cosas de la vida, como las sirenas de Alcibíades, tienen 2 facetas completamente diferentes. En principio vemos la parte externa de las cosas, pero si damos la vuelta a la medalla, lo blanco se tornará negro y lo negro nos parecerá blanco. Veréis fealdad en lugar de belleza, la miseria sustituyendo a la opulencia, la gloria donde la infamia y la ignorancia donde antes vimos la ruindad por grandeza, gracia por suerte, el odio cambiar a cada instante, las miréis. Me diréis tal vez que me estoy explicando de forma demasiado filosófica. Bien, hablaré más claramente. ¿Quién no considera a un rey como un personaje rico y poderoso? Pero si su alma no está adornada de ninguna cualidad estimable y no está satisfecho con lo que posee, ¿no será en realidad pobre? Si su alma está sometida al imperio de varias pasiones, ¿no es verdaderamente el más vil de los esclavos? Se podría razonar del mismo modo con las demás cosas del mundo, pero con este ejemplo creo que basta. ¿Y a qué vienen todos estos razonamientos? Me preguntaréis quizás. Vamos a verlo. A cualquiera que se le ocurriese arrancar la máscara a los actores en plena representación mostrando sus rostros al natural a los espectadores, ¿no estropearía la escena y merecería que lo arrojasen del teatro como a un demente?
Entonces todo cambiaría de aspecto, la mujer se convertiría en hombre, el joven en viejo, los reyes, héroes, dioses, desaparecerían de pronto apareciendo en su lugar unos pobres comediantes. Destruyendo la ilusión se haría desaparecer todo el interés de la obra. Precisamente este disfraz, esta caracterización son las que mantienen pendiente al espectador. ¿Y qué otra cosa es la vida? Una especie de comedia continua en la que los hombres disfrazados de mil formas diversas, aparecen en escena, representan su papel hasta que el director, después de haberles hecho cambiar de traje varias veces, vistiéndoles lo mismo con la púrpura de los reyes que con los harapos del esclavo, les ordena que abandonen la escena. En verdad este mundo es fugaz como una sombra pasajera, pero así es la comedia que se representa todos los días. Si un sabio caído del cielo apareciese de pronto entre nosotros y exclamase, aquel que miráis como vuestro Dios y Señor, no merece ni el título de hombre, no es más que las bestias puesto que se deja arrastrar como ellas por los instintos más brutales, es el más vil de los esclavos pues se somete voluntariamente a tantos dueños despreciables, si le dijese al hombre que llora la muerte de su padre. Alégrate. Tu padre ha comenzado a vivir porque la vida de este mundo no es sino una muerte si se dirigiese a un noble orgulloso de sus blasones. No eres más que un plebeyo y un bastardo porque careces de la virtud que es indispensable para la verdadera nobleza. En resumen, si hablase de todas las cosas de la vida de esta forma, decidme por favor, ¿qué conseguiría con esos bellos discursos? Sería conceptuado por todos como un loco furioso y un extravagante. Es también imprudente tener una prudencia perniciosa. Es locura poseer una sabiduría fuera de lugar. Es decir que no hay prudencia más dañina que la que no sabe acomodarse al tiempo y a las circunstancias y que quisiera que la comedia de la vida no fuese una comedia. Donde fueres haz lo que vieres dice el adagio, y tiene razón. La verdadera prudencia consiste, puesto que somos hombres, en no querer ser más sabios que lo que nuestra naturaleza permite. Se precisa soportar de buen grado las locuras humanas o dejarse arrastrar por el torrente de errores de la gente. Pero, diréis, es una locura conducirse así. Estoy de acuerdo, si vosotros convenís también conmigo que eso es precisamente representar la comedia de la vida. Gran Dios. Diré o callaré lo que me resta por decir. ¿Y por qué callarlo si nada es más cierto? Pero quizás corresponda para un asunto tan importante reclamar el concurso de las musas divinas cuando los poetas las invocan con tanta frecuencia por simples bagatelas. Descended pues, por un momento del Helicón, poderosas hijas de Júpiter, e inspiradme. Voy a demostraros que ningún mortal sabría alcanzar el templo de la sabiduría, ese templo sagrado y maravilloso que se considera como el asilo impenetrable de la felicidad, a menos que no sea la locura la encargada de conducirla. En principio es evidente que todas las pasiones desordenadas son producidas por la locura, porque la diferencia que existe entre un loco y un sabio, es que el primero obedece a sus pasiones y el segundo a su razón. Por eso los estoicos han prohibido al sabio todas las pasiones como verdaderas enfermedades. Pero son precisamente las pasiones las que sirven de guía a aquellos que luchan con ardor en la carrera de la sabiduría. Son ellas las que les estimulan a cumplir todos los deberes de la virtud y les inspiran el deseo y el pensamiento hacia el bien. Séneca, estoico integral, decía que el sabio debe estar exento por completo de pasiones. Un sabio así no sería un hombre sino una especie de dios, o más aún, un ser imaginario que jamás ha existido ni existirá. Para hablar más claramente sería un ídolo estúpido, desprovisto de sentimientos humanos, insensible y duro como el mármol. Que los estoicos gocen lo que quieran con su sabio imaginario, que lo amen a sus anchas pues no hay peligro de que tengan competidores, pero que se vayan a vivir con él a la República de Platón, el reino de las ideas, o los jardines de Tántalo. ¿Cómo no odiar a un hombre semejante, lo mismo que a un horrible monstruo, si es que fuese posible su existencia? Sordo a las voces de la naturaleza, los sentimientos de la ternura, de la piedad, de la benevolencia no hacen la menor mella en su corazón de granito. Nada se le escapa, nada le engaña, la mirada de un lince no es tan penetrante como la suya, lo examina y pesa todo con el máximo rigor. Sin indulgencia para sus semejantes, no está satisfecho más que de sí mismo. Se cree el único rico, el único sano, el único libre. Cree en fin que posee todo lo que se puede poseer en este mundo, pero en realidad es el único que lo cree. Sin preocuparse de tener amigos tampoco él lo es de nadie. Desprecia a los mismos dioses y todo lo que se hace en el mundo es objeto de sus críticas y de sus sarcasmos. Tal es el ser que los estoicos miran como el modelo de perfección y sabiduría. Decidme por favor, ¿qué pueblo desearía tener un hombre así como magistrado? ¿Qué ejército por jefe? Encontraría un hombre que le admitiera en su mesa, una mujer que consintiera casarse con él, un criado que quisiera servirle. Donde se encontrase, ¿no sería enseguida una carga insoportable? ¿No preferiría mil veces uno de esos amables locos tan comunes en el mundo y que precisamente por esa cualidad se hallan más capacitados que otros para mandar y obedecer a los locos?
Uno de esos locos complacientes con sus mujeres, agradables con los amigos, joviales en los banquetes, cordiales en sociedad, indulgentes con todo el mundo. Uno de esos locos en fin que se envanecen de participar en todo lo que se relaciona con la humanidad. Pero creo que me he molestado en hablar demasiado tiempo de ese pretendido sabio. Continuemos examinando los beneficios que prodigo a los hombres. Si alguien desde un punto muy elevado pudiese contemplar el género humano como los poetas dicen que hacía Júpiter algunas veces, qué cantidad de males vería asaltando continuamente a los miserables mortales. Un nacimiento sucio y desagradable, una triste y dolorosa educación, una infancia expuesta a los peligros de todo lo que le rodea, una juventud dedicada a tantos estudios y trabajos, la vejez llena de achaques insoportables y por último la triste y dura necesidad de morir. Añadida a esto la innumerable cantidad de enfermedades que nos aquejan continuamente durante el curso de nuestra existencia, los accidentes que nos amenazan sin cesar, las dolencias que nos fulminan de pronto, esa amarga hiel que envenena siempre nuestros instantes más felices. Sin contar además los males que el hombre hace a sus semejantes, tales como la pobreza, la prisión, la infamia, la vergüenza, los tormentos, las emboscadas, las traiciones, los procesos, los ultrajes, los engaños, ¿cómo contarlos? Su número es tan infinito como los granos de arena del mar. ¿Qué delitos ha cometido el hombre para merecer todos estos males? ¿Qué Dios irritado pudo forzarle a vivir en este piélago de miserias? Os diré lo que pienso, pero no me es permitido hacerlo en esta ocasión. Lo que sí es cierto es que un hombre que haya reflexionado seriamente sobre todas estas cosas podría muy bien verse tentado a seguir el ejemplo de las hijas de Mileto por muy deplorable que parezca. ¿Y quiénes son los que cansados de la vida se han dado muerte? ¿No son en su mayoría hombres consagrados a la sabiduría? Sin hablar aquí de los Diógenes, Xenócrates, Catones, Casios y Brutos, porque Quirón, que podía haber aspirado a la inmortalidad, prefirió antes la muerte. Ved pues a dónde llegaríamos si la sabiduría se apoderase de todos los hombres. Pronto veríamos la tierra desierta y sería necesario un nuevo Prometeo para formar otro primer hombre. Pero yo sé mitigar todos estos males de 1000 formas diferentes. Lo mismo distribuyó entre los mortales la ignorancia y el aturdimiento como les doy la dulce esperanza de una suerte más feliz o siembro bajo sus pies las rosas efímeras de la voluptuosidad. Encantados de mis favores dejan la vida a disgusto aunque la parca haya tejido ya todo el hilo de su existencia y la misma vida les abandone. Lejos de guardarle rencor le tienen un apego que aumenta con las razones que tendrían para dejarla. Por medio de los beneficios que reparto, por doquier vemos a tantos viejos acabados por el peso de los años y que apenas conservan la figura humana, agarrarse todavía desesperadamente a la vida. Babean, tartamudean, no les quedan dientes, apenas se les ven unos cuantos cabellos blancos sobre su reluciente calva. A pesar de todo ello aman tanto la vida que hacen todo lo posible por aparentar más jóvenes. Uno se tiñe los cabellos, el otro oculta su calvicie con un bisoñé, el otro se pone dientes postizos y también los hay que se enamoran como un colegial de alguna doncella, cometiendo por ella más extravagancias que el joven más inexperto y loco. En cuanto a esos ancianos encorvados que, al borde de la tumba, se casan con jóvenes sin dote para que sean mujeres de otros, es una cosa tan común actualmente, que casi se tiene como una distinción. Pero todavía resulta más divertido ver a esas mujeres decrépitas que la vejez parece haber excluido del mundo de los vivos, esos cadáveres ambulantes, esqueletos infectos que exhalan un hedor sepulcral y que sin embargo exclaman a cada instante, ¡qué hermosa es la vida! El corazón pletórico de deseos lúbricos, no buscan otra cosa que satisfacer los ardientes apetitos que todavía les dominan. Buscan por todas partes un nuevo faón que por dinero, les apague el fuego que las devora. Ocupadas sin cesar en acicalarse, se pintan el rostro, pasan el día ante el espejo y buscan disimular por todos los medios a su alcance los secretos ultrajes que los años han causado a sus encantos. Lo mismo muestran sus pechos flácidos y marchitos como tratan de excitar a sus amantes, con los gañidos de su temblona y cascada voz. Beben y bailan como las jóvenes y escriben como ellas, billetes a sus amantes. Todo el mundo se mofa de estas extravagancias que toman por locuras y lo son en efecto. Pero a los que las padecen les preocupa bien poco. Satisfechos de sí mismos, nadan en un mar de delicias, saborean a grandes sorbos los dulces placeres, es decir, disfrutan de la felicidad que yo les proporciono. Que me digan los que consideran todo esto ridículo, si no es mejor pasarse así la vida en una locura de placeres que estar pensando a cada instante en ahorcarse. Es cierto que todos esos locos están desacreditados a los ojos del público, pero ¿qué les importa? El descrédito es uno de los males que no sienten en absoluto y si lo experimentan alguna vez, procuran ahuyentarlo rápidamente. Una pedrada en la cabeza sí que hace realmente daño. Pero la vergüenza, la infamia, el deshonor, las injurias no ofenden más que a los que quieren darse por ofendidos. Un mal no es tal para aquel que no lo siente.
Todo el mundo te silba, ¿qué importa si tú te aplaudes a ti mismo? Y es únicamente la locura la que hace que uno se aplauda a sí mismo. Ya me parece estar escuchando a los filósofos exclamar, es una desgracia estar loco, vivir en el error y en la ignorancia. Alto, amigos. Es ser hombre. En verdad no veo por qué razón tiene que ser desgraciado un ser que vive conforme a su nacimiento, a su educación y a su naturaleza. No es ese el sino de todo lo que existe. El permanecer en su estado natural no puede llamarse desgracia, de lo contrario se podría decir que el hombre se lamenta de no volar como los pájaros, de no andar a cuatro patas como los cuadrúpedos y de no llevar cuernos como los toros. Se podría decir también que un buen caballo se siente desgraciado porque no sabe gramática y no come emparedados, o que la suerte de un toro es aciaga porque no consigue aprenderse los ejercicios de la academia. Por consiguiente, el hombre no se siente desgraciado por estar loco, como tampoco el caballo por no saber gramática, ya que la locura es inherente a la naturaleza humana. Pero he aquí que mis sutiles razonadores ya me plantean una nueva objeción. Los dioses, dicen ellos, han dado al hombre solamente el conocimiento de las ciencias y las artes para que pueda suplir con su inteligencia lo que la naturaleza le ha negado. Pero decidme, os lo ruego, ¿es posible que la naturaleza, esa tierna madre que tan previsora ha sido con los insectos y las plantas y pequeñas flores dotándolas de todo lo necesario, habría olvidado darle al hombre la ciencia infusa si la hubiese considerado necesaria a su felicidad? Por consiguiente, las ciencias y las artes no provienen de la naturaleza. Fue Teuto, genio enemigo del género humano, quien las inventó para su perdición. Imposible pues, que puedan ser de alguna utilidad, sino al contrario, fueron inventadas para aburrirle, como lo demuestra aquel rey de que habla Platón, que condenó la invención del alfabeto. Así pues, las ciencias es una de las pestes que se ha filtrado en la humanidad mezclada entre las otras. Deben su origen a los que inventaron todos los crímenes y desórdenes, es decir, a los demonios, genios maléficos cuyos nombres proceden de estas ciencias funestas. Las buenas gentes de la Edad de Oro no conocían estas ciencias vanas y perniciosas. Dóciles a los impulsos de la naturaleza, seguían ciegamente los impulsos de sus instintos. ¿De qué les hubiese servido la gramática si todos tenían el mismo lenguaje y no hablaban más que para hacerse entender? ¿Para qué precisaban la dialéctica si no tenían opiniones contrarias ni se originaban entre ellos vanas disputas? ¿De qué iba a servirles la retórica a gentes que jamás tenían pleitos? ¿Cómo iban a establecer leyes sabias y prudentes para castigar los delitos y reprimir los vicios si sus costumbres eran puras e inocentes? Llenos de respeto por los dioses, no tenían esa sacrílega curiosidad de penetrar en los misterios de la naturaleza, conocer las distancias, las revoluciones de los astros, sus influencias, descubrir las causas ocultas en todas las cosas. Estaban persuadidos de que los pobres mortales no podían, sin delinquir, esforzarse en pasar los límites que la naturaleza había prescrito a su inteligencia. En cuanto al deseo de conocer lo que había más allá del cielo, es una extravagancia que jamás les vino al pensamiento. La inocencia y pureza de la Edad de Oro se fue corrompiendo poco a poco y los genios maléficos inventaron, como ya he dicho, las ciencias y las artes. Fueron en principio en pequeño número y había muy poca gente que las cultivase. Pronto la superstición de los caldeos y la ociosidad de los griegos inventaron multitud de ellas que se convirtieron en otros tantos suplicios para el espíritu. Porque solamente la gramática, que es una de las menores, basta para atormentar a un hombre durante toda su vida. Sin embargo, entre todas esas ciencias, las más útiles son las que tienen mayor relación con el sentido común, es decir, con la locura. Los teólogos se mueren de hambre, languidecen los físicos, se ridiculiza a los astrólogos, se desprecia a los dialécticos. El médico vale más que todos ellos juntos. A pesar de la dificultad de su arte, cuanto más ignorante es, torpe y aturdido, más fácil le resulta ganarse la confianza del público e incluso de príncipes encumbrados. Por otra parte, la medicina, tal como la mayor parte de los médicos la practican hoy, no es más que una especie de adulación. A este respecto podemos decir que no está muy lejos de parecerse a la retórica. Después de los médicos, las gentes de leyes merecen el segundo lugar. No sé si en justo mérito podrían exigir el primero. Sea cual fuere, los filósofos, aunque yo no estoy de acuerdo con ellos, les ponen en ridículo y los consideran verdaderos asnos. Pero son, sin embargo, estos asnos, los que arreglan a su antojo los pequeños y grandes negocios de este mundo. Esos ignorantes aumentan sus caudales, mientras que el teólogo, que ha estudiado los secretos de la divinidad, come tristemente un mal plato de legumbres y se ve obligado a mantener una guerra continua contra el hambre. Por consiguiente, las ciencias que más próxima tienen la locura son las que nos hacen más felices. ¿De qué dicha gozarán, pues, aquellos que jamás hayan tenido relación con ellas, no siguiendo otra guía que la de la simple naturaleza, guía fiel que no les abandona nunca mientras permanezcan dentro de los límites prescritos a la humanidad?
La naturaleza es enemiga de todo lo que la disfraza o la altera y sus productos más perfectos son los que el arte no ha corrompido. En efecto, los animales más felices no son aquellos que viviendo sin regla y sin arte no conocen otras leyes que las de la naturaleza. ¿Hay alguien más feliz, más admirable que las abejas? Aunque no posean los 5 sentidos como el hombre, su arquitectura no supera en mucho a la nuestra. Su república no es 1000 veces más admirable que todas las inventadas por vuestros filósofos. Consideremos ahora al caballo. Participa de todas las miserias de la humanidad porque su sentido se halla más próximo al del hombre ya que vive con él. Vedle en medio de los combates. Unas veces, temiendo la derrota, se excita y patea, otras, animado del deseo de victoria avanza con ardor y termina con frecuencia mordiendo el polvo, herido, cayendo junto a su dueño agonizante. Añadida a eso el freno que lo sujeta, las espuelas que le aguijonean, las caballerizas que le sirven de prisión, los brazos, las bridas, las cinchas, todo eso que le atormenta sin cesar, los trabajos de toda especie que lo agotan y consumen y toda la serie de servidumbres a las que se ha sometido voluntariamente cuando al igual que muchos príncipes, el deseo de venganza le hizo cometer tal necedad. La vida de las moscas y los pájaros, ¿no es 1000 veces preferible? Viven felices abandonándose maquinalmente a los dulces impulsos de la naturaleza, siempre que consigan escapar a las trampas que les tienden los hombres. Encerradlos en jaulas, acostumbradlos a repetir palabras de vuestro lenguaje humano, veréis cómo pronto pierden su gracia y su belleza natural. Tanto es así que las cosas que no deben sus cualidades más que a la naturaleza, se hallan muy por encima de las que el arte disfraza con ornamentos extraños. Por eso merece todos mis elogios el gallo de Luciano, que por medio de la metempsicosis había sido filósofo en la persona de Pitágoras. Había pasado por toda suerte de condiciones. Hombre, mujer, rey, esclavo, pez, caballo, rana, hasta esponja. Yo creo que lo probó todo. Y al fin juzgó que el hombre era el más desgraciado de todos los seres porque era el único que no está contento con su suerte y busca afanosamente salir del círculo en que la naturaleza ha circunscrito sus facultades. Decía también que estimaba más a los estúpidos e ignorantes que a los sabios y grandes genios y que Grillo, cuando Circe lo transformó en cerdo, lo pasó mucho mejor que el sabio Ulises puesto que prefería pasarse la vida gruñendo tranquilamente en una pocilga que acompañar a los héroes exponiéndose de nuevo a tantas asechanzas y peligros. Homero el padre de las fábulas no parecía estar muy en desacuerdo con mi opinión cuando llamaba a todos los hombres miserables y calificó a Ulises de infortunado quien nos presenta como un modelo de prudencia, calificativo que jamás empleó para los París, Ajax ni Achiles que tenían justa fama de locos. ¿Y por qué era tan desgraciado Ulises? Porque su cerebro estaba siempre lleno de ardides y artificios, porque no hacía nada sin consultar a Palas, apartándose todo lo que podía de las leyes de la naturaleza, poseía demasiada sabiduría y prudencia. Cuando los hombres más se dedican a la sabiduría, más se alejan de la felicidad. Más locos que los locos mismos, olvidan que solo son hombres o quieren parecer dioses. A ejemplo de los titanes amontonan ciencias y más ciencias, artes y más artes sirviéndose de ellas como otras tantas máquinas para hacer la guerra a la naturaleza. Así pues los hombres verán disminuir sensiblemente las miserias que le atormentan y lo arruinan solamente acercándose cuanto puedan a la ignorancia y la locura de los irracionales y no acometiendo ninguna empresa que se halle por encima de su condición y naturaleza. Veamos ahora si, sin recurrir a los argumentos de los estoicos, puedo demostraros esto con algún claro ejemplo. Oh dioses. Habrá personas más felices que aquellos a quienes se les da ordinariamente el maravilloso apelativo de locos, insensatos y estúpidos. Encontraréis quizás extravagante y ridículo lo que os acabo de decir, pero puedo aseguraros que nada hay más cierto. En primer lugar no temen a la muerte que no es pequeña ventaja. No conocen los devoradores remordimientos de una mala conciencia, ni los vanos terrores que inspiran a los demás los cuentos del infierno, ni los temores que causan los espectros y aparecidos. Jamás el temor a los males que les amenazan, ni la esperanza de los bienes que pueden obtener, turban un solo instante la tranquilidad de su espíritu. En una palabra, no son presa de esa serie de preocupaciones que asaltan continuamente la vida humana. No sienten vergüenza, ni temor, ni ambición, ni celos, ni cariño. Son lo suficiente felices para aproximarse a la estupidez de las bestias, y tienen también la ventaja, según los teólogos, de no caer en pecado. ¿Y tú? El más loco de todos los mortales, tú que aspiras a la sabiduría, reflexiona, un poco, te lo ruego, sobre todos los sufrimientos e inquietudes que te desgarrarán día y noche. Echa una ojeada sobre las espinas que esa sabiduría siembra en cada instante de tu vida, y te darás cuenta al fin de qué suerte de males preservo yo a mis adeptos. Siempre alegres y contentos no solamente juegan, cantan, ríen y se divierten continuamente sino que contagian sus risas y placeres a la gente que les rodea.
Parece como si los dioses los hubiesen traído a la tierra sola y exclusivamente para alegrar la tristeza de la vida humana. Por esa razón los hombres que, en cualquier otra cuestión sostienen criterios muy distintos, en lo que atañe a materia de locos se hallan todos de acuerdo. Se les busca, se les quiere, se les acaricia, se les mima, se les alimenta, se les ayuda en la desgracia y hasta se les permite decir y hacer lo que quieren impunemente. La naturaleza entera se muestra tan reacia a molestarles que hasta las bestias más feroces, como si percibieran por instinto su inocencia, las respetan y no les hacen ningún daño. Hacen bien en honrarlas y respetarlas así, porque están consagradas a los dioses y sobre todo, a mí. Por otra parte, los más grandes reyes encuentran tal placer en rodearse de locos que hay algunos que no pueden comer, pasearse ni pasar un solo instante sin ellos. Los estiman más que a los tristes y apagados filósofos que mantienen generalmente a su alrededor por vanidad personal. Esta preferencia, a mi entender, no es sorprendente ni difícil de explicar. Esos sabios no cuentan nunca más que cosas tristes y desagradables a los príncipes. Orgullosos de su ciencia, se atreven incluso a herir los delicados oídos de los soberanos con verdades duras y punzantes. Los locos, por el contrario, les procuran mil placeres diversos, les divierten y les hacen reír a cada instante. Otra cualidad nada despreciable de mis locos es que son los únicos hombres sinceros. ¿Y habrá algo más bello que la verdad? Según Platón, Alcibíades afirmó que solamente el vino y los niños dicen la verdad. Es a mí solamente a quien corresponde esa gloria, como dijo muy bien Eurípides en esta bella frase: el loco solo dice locuras. Todo lo que el loco lleva en el corazón lo dice su lengua sin ambajes ni rodeos, mientras que el sabio tiene dos lenguas, una para decir la verdad y la otra para disfrazarla o disimularla. Posee el arte de hacer ver lo blanco negro y viceversa. Su boca sopla igualmente en frío que en caliente y sus discursos suelen estar con frecuencia muy lejos de sus pensamientos. A pesar de todo el vato que les rodea, los príncipes me parecerían desgraciados si no tuviesen a nadie que les dijese la verdad y se viesen precisados a rodearse de aduladores que se la disfrazasen. Se me dirá, sin embargo, los príncipes no quieren escuchar la verdad y por eso evitan la compañía de sabios, temiendo encontrar alguno de ellos que se tome la libertad de decirle cosas más verdaderas que agradables. Estoy de acuerdo en ello. Los reyes no aman la verdad. Pero es una razón más para que escuchen con placer de boca de mis locos no solamente las verdades sino las injurias menos disimuladas por las cuales harían colgar a un filósofo lo que en boca de un loco les divierte. La verdad cuando no ofende tiene un aire de ingenuidad que agrada. Y solamente a los locos les ha sido concedido por los dioses el don de decirla sin ofender. Poco más o menos por esta misma razón las mujeres de natural tan dadas a los placeres y batelas gustan tanto de la compañía de los locos. Y aún hay otra ventaja más para ellas. Toman las cosas más serias a chanza y diversión. Pero las mujeres son tan ingeniosas, sobre todo cuando se trata de dar colorido a sus estupideces. Pero volviendo a la felicidad de mis locos, después de haber pasado la vida entre alegría y placeres, salen de este mundo sin temor a la muerte, sin sentirla y van derechos a los campos elíseos donde sus afortunadas almas saborean en una santa ociosidad los placeres más refinados. Dadme ahora el hombre más sabio que podáis imaginar y comparadlo con uno de mis locos. Pasa su infancia y su juventud atormentándose por aprender mil ciencias diversas. Pierde los mejores años de su vida en sus afanes y trabajos sin gustar ningún placer en todo el resto de su vida. Siempre pobre, siempre miserable, triste y de mal humor, una carga para sí mismo e insoportable para los demás. La palidez, la anemia, la vejez y las enfermedades lo destruyen la mitad de su carrera y muere al fin en una edad en que otros hombres comienzan a vivir, aunque a decir verdad, la hora de la muerte poco importa para aquel que no ha vivido nunca. Tal es el retrato exacto de este ilustre sabio. Pero ya oigo croar de nuevo a las ranas del pórtico. Los estoicos afirman, nada hay más deplorable que la demencia. La gran locura cerca a la demencia o más bien es la demencia misma. ¿Qué es un demente? ¿No es un hombre de razón extraviada? Esos argumentos no son más que paparruchas. Voy a tratar de pulverizar también esa objeción, siempre que las musas no me abandonen. El argumento es de los más sutiles. Pero los dialécticos que tanto desean pasar por gentes de buen sentido, deberían al menos recordar lo que dijo Sócrates, según Platón, que dividiendo una Venus en dos, se hacen dos Venus y dividiendo un Cúpido en dos se consiguen dos Cúpidos. En consecuencia deberían pensar también que podrían obtenerse igualmente dos demencias. Efectivamente, todas las demencias no son funestas, de lo contrario Horacio no hubiese dicho, ¿no me invade tal vez una agradable locura? Platón no hubiese contado entre los más grandes bienes de la vida a la locura de los poetas, profetas y amantes. La Sibila no hubiese calificado de loca empresa la del piadoso Encas. Hay dos clases de demencia.
Una hija terrible de los infiernos y que las crueles furias esparcen por la tierra cada vez que arrojan sus horribles serpientes en los corazones de los mortales para inspirarles los horrores de la guerra, la sed insaciable de oro, el amor vergonzoso y criminal, el parricidio, el incesto y demás delitos de esta especie, o atormentando a los culpables mortales agitando con furor en sus almas perversas el volcán de su espantosa cólera. La otra, muy diferente de la primera, está destinada a hacer la felicidad de todos los hombres y es a mí a quien debe su existencia. Consiste en una cierta e inefable ilusión que se apodera del alma haciéndole olvidar todas sus penas, todas sus inquietudes, todos los disgustos de la vida, sumergiéndola en un torrente de placeres. Esta dulce ilusión que Cicerón en una carta a Ático califica de gran presente de los dioses, porque tiene el poder de alejar la desagradable sensación de tan gran número de males. Es la ilusión que tanto echaba de menos cierto griego cuando las artes de los médicos lograron arrebatarle la más agradable de las locuras. Sentado en el teatro durante días enteros, se reía y aplaudía como si hubiese escuchado las más bellas comedias del mundo a pesar de que no entendía nada. Por lo demás, cumplía todos los deberes de la vida social. Buen amigo, marido complaciente, dueño indulgente, no se enfadaba por cualquier fruslería. Crueles amigos, exclamaba cuando las medicinas le devolvieron la razón, crueles amigos. En lugar de hacerme un bien me habéis amargado la vida privándome de mis placeres o quitándome una ilusión que me hacía feliz. Tenía razón expresándose así. Y los que consideraban aquella dulce locura como una enfermedad que el médico debía curar se engañaban completamente y precisaban con más urgencia las pócimas que aquel a quien se las hacían tomar. Por otra parte, tampoco he afirmado que todas las ilusiones de los sentidos y del espíritu tengan que ser necesariamente locuras. Un hombre que, por ejemplo, padece alucinaciones y toma un mulo por un asno o admira como un poema sublime la más detestable de las poesías, no pasará de buenas a primeras por loco. Sin embargo, no habrá duda alguna en calificar de demente a aquel cuya actuación sea en todo momento opuesta a las costumbres y usos ordinarios. Tal sería, por ejemplo, el hombre que al oír rebuznar un asno se imaginase estar escuchando una inspirada sinfonía, o que nacido en la miseria, se creyese tan rico y poderoso como Creso. Este tipo de locura, cuando se une a la jovialidad como ocurre casi así siempre, divierte tanto a los que la experimentan como a los que la observan en otros, sin estar atacados por ella. En cuanto a esto, mi poder tiene un alcance mucho mayor del que ordinariamente se cree. Se ven locos por todas partes riéndose los unos de los otros, consiguiendo así divertirse mutuamente, hasta el punto de que el más loco ríe de mejor gana que el que no lo es tanto. En mi opinión, cuanto más clases de locuras se posee, más feliz se es, siempre que todas procedan de mí. Tal es el número de ellas que dudo pueda encontrarse en toda la haz de la tierra un solo sabio que lo sea las 24 horas del día y no sienta de vez en cuando algún efecto de mi poder. La única diferencia estriba en que aquel que confunda una calabaza con una mujer será tachado de loco por todo el mundo porque este género de locura no es frecuente. Por el contrario, si un hombre se felicita por tener una mujer más casta que Penélope y vive en este dulce engaño mientras la dama en cuestión tiene varios amantes, no pasará jamás por loco porque es una cosa corriente en este mundo. Se podría clasificar en esta categoría a los aficionados a la caza. Es un gran placer, según ellos, escuchar el rudo y desagradable sonido de los cuernos y los ladridos de los perros. Yo creo que hasta huelen los excrementos de sus galgos con la misma voluptuosidad que si fuesen almizcle. Qué delicia cuando se trata de despedazar una pieza. Cortar y arrancar los miembros de los bueyes y carneros es una ocupación vil, relegada a gente baja y despreciable, pero desgarrar los miembros palpitantes de un animal salvaje es un ejercicio noble y glorioso reservado solamente a los héroes. De rodillas, con la cabeza descubierta, con un cuchillo consagrado exclusivamente para este uso, sería un crimen utilizar otro. Con ciertos gestos y religioso respeto se verifica esta importante ceremonia mientras todos los asistentes rodean al sacrificador y, guardando un respetuoso silencio, admiran como algo maravilloso y nuevo un espectáculo que quizás han visto millares de veces. Feliz el mortal que es invitado a probar un pequeño trozo de la pieza cobrada. Es un honor que conserva como uno de los títulos más gloriosos de la familia. Lo único que consiguen estos decididos cazadores es volverse tan salvajes como los animales que persiguen y se comen. A pesar de ello están completamente convencidos de que llevan una vida de reyes. Otro tipo de locos que no se parecen en nada a los cazadores son aquellos que, poseídos de la pasión insaciable de edificar, destruyen lo que han edificado, vuelven a levantar lo que han destruido, truecan continuamente los cuadrados en círculos y los círculos en cuadrados de nuevo hasta que al fin, completamente arruinados, se quedan sin casa y sin pan. Pero, ¿qué importa? Han pasado unos cuantos años muy felices. Tras estos vienen los alquimistas.
Llena siempre la cabeza de nuevos secretos, tratan de cambiar la naturaleza de las cosas, transmutar los metales persiguiendo por montes y valles. Dios sabe qué quimérica quinta esencia que no encontrarán jamás. Embriagados en los vapores de una dulce esperanza, no reparan en penas y trabajos y su espíritu, maravillosamente fértil para inventar cada día un nuevo error que les engañe agradablemente, les conduce por fin a tal miseria que no les queda ni para fabricar el más pequeño crisol. Reducidos a semejante estado no renuncian a sus sueños todavía y continúan empleando todos sus esfuerzos en inducir a los demás a perseguir esa felicidad que ellos no pueden alcanzar. Cuando esto tampoco pueden conseguirlo, se consuelan pensando en esta bella frase: el mérito no está solo en conseguir grandes cosas, sino en haberlas intentado. Quizás lamenten también que el cielo no les haya dado una vida más larga para llevar a cabo tan gran empresa. En cuanto a los jugadores, no sé si debo incluirlos en el grupo de mis locos. Es cierto que nada hay más loco y ridículo que el espectáculo que ofrecen diariamente. Sienten tal pasión por el juego que el simple sonido de los dados les hace palpitar el corazón. Espoleados por la dulce esperanza de ganar, estrellan el barco de su fortuna contra el peligroso escollo del azar. Si escapan desnudos del naufragio, terminan generalmente en la delincuencia. Pero, por una delicadeza singular, prefieren engañar a otro jugador y no al que los ha desplumado. Viejos decrépitos y casi ciegos juegan aún con los lentes en la punta de la nariz y otros, cuando un reuma bien merecido les anquilosa los dedos, pagan a otro para que eche los dados por él. Los jugadores me pertenecen por entero sin ningún género de duda, pero la cólera se apodera con tanta frecuencia de ellos que creo será mejor enviárselos a las furias. Pero he aquí otras gentes que, sin duda, me pertenecen. Me refiero a aquellas que se complacen en escuchar o contar esas fábulas ridículas de milagros y prodigios. Con qué placer, con qué avidez escucha el pueblo esas historias increíbles de espectros, espíritus, aparecidos y otros prodigios de la misma ralea. Cuanto más se aleja el narrador de lo verosímil, más seguro está de imponerse a su auditorio y de agradar a sus oídos ávidos. Y no es que sirvan solamente estas cosas para divertir a los que las cuentan o los que escuchan, sirven también para llenar las alforjas de clérigos y monjes. No hay gran diferencia entre aquellos locos y estos que por absurda confianza en la protección de los santos, se duermen siempre en esa dulce esperanza. Uno cree que no le ocurrirá ninguna desgracia durante el día si por la mañana temprano ve alguna imagen de San Cristóbal, el Polifemo de los cristianos. Otro está convencido de que saldrá sano y salvo del combate porque antes de la acción ha hecho una corta visita a la imagen de Santa Bárbara. Un tercero no duda un momento que será pronto rico porque ciertos días de la semana no deja jamás de ver la imagen de San Erasmo, encendiéndole varios cirios y dedicándole unas cortas oraciones. Otros han imaginado un San Jorge que se parece a Hércules o a Hipólito de los paganos. Adornan su caballo con bucles y arneses preciosos y poco les falta para que no le rindan el mismo culto que al jinete por el cual sienten tal devoción que juran por su casco como los dioses lo hacen por Estigia. ¿Y qué no diré de aquellos que confían beatíficamente en las indulgencias contando de tal forma con su eficacia que miden con toda precisión el tiempo que han de estar en el purgatorio, calculando siglos, años, meses, días y horas con la misma exactitud que si lo hiciesen con tablas matemáticas? Y esos otros llenos de confianza en ciertos amuletos, en oraciones mágicas que algún devoto impostor inventara para su gusto o provecho, que prometen nada menos que riquezas, honores, placeres, salud inalterable, larga vida, vejez sana y por fin un lugar en el cielo al lado de Jesucristo. En cuanto a esta última gracia, siempre desean recibirla lo más tarde posible. Solamente cuando todos los placeres del mundo les han abandonado, cuando ya no pueden saborear ni uno solo, es cuando consienten en gustar las delicias del paraíso. Un mercader, un soldado, un juez que entregue algunas monedas de plata, producto tal vez de su rapiña, ya cree que ha hecho lo suficiente. Está convencido de que su alma queda purificada de toda mancha, perjurios, impudicias, querellas, engaños, muertes, traiciones, perfidias, imposturas. La pequeña moneda lo ha limpiado todo y puede volver de nuevo a las andadas. Podremos encontrar hombres más locos y por consiguiente más felices que los que creen que recitando cada día algunos versos de los salmos irán derechos al paraíso. Se cuenta que cierto diablo travieso encontró la virtud mágica de estos versos. Mas Atolón, dado que astuto, tuvo la imprudencia de vanagloriarse ante San Bernardo de haber descubierto el secreto, pero el monje fue más listo que él y le atrapó. Estas extravagancias que hasta a mí misma me hacen enrojecer no solamente merecen la aprobación del pueblo, sino la de clérigos y teólogos. Otra cosa sin sentido y también divertida es la de esos santos que se erigen en protectores de diferentes países. Cada pequeña región tiene su patrono a quien honra con ceremonias particulares y que también tiene sus virtudes particulares.
Uno por ejemplo cura el dolor de muelas, otro alivia el dolor de las parturientas, este devuelve las cosas robadas, aquel preserva del naufragio, otro protege los ganados, y así sucesivamente. No terminaría jamás si tuviese que enumerar las virtudes de todos los patronos. Hay algunos que poseen varias virtudes juntas, por ejemplo la Madre de Dios a quien el pueblo atribuye, por decirlo así, más poder que a su Hijo. Pero los hombres piden otra cosa a sus divinos patronos que no tenga relación con la locura. Entre tanto exvoto que llena paredes y bóvedas de algunos templos, ¿han visto alguna vez uno solo ofrecido por haber sido liberado de la locura o por haber adquirido un poco de sabiduría? Uno ha escapado de un naufragio, el otro ha sanado de una herida grave recibida en una refriega, otro da gracias al cielo porque en lo más duro del combate logró salir con vida, otro habiendo sido colgado, cayó de la horca por virtud de algún santo patrono de los ladrones, y así puede seguir desvalijando viajeros a más y mejor. Aquí se ve la ofrenda de un penado que logró forzar la prisión y escapar de las manos de la justicia, aquel que ha conseguido curar por medios naturales de unas fiebres, defraudando la avaricia de su médico, furioso porque la enfermedad no haya durado más tiempo. Este otro ha encontrado un remedio en un veneno que debía haberle matado, con gran disgusto de su mujer que lamentó el tiempo y dinero malgastados. Otro cuyo coche ha volcado y tuvo la suerte de poder llevar los caballos sanos y salvos a su casa. El de más allá agradece a un santo no haber sido aplastado bajo las ruinas de un edificio que se ha derrumbado. Un galán sorprendido por el marido de su amante tuvo la suerte de salir sano y salvo y ha consagrado también la memoria de esta feliz aventura. Ninguno, absolutamente ninguno ha agradecido al cielo haberse librado de la locura. Es tan dulce, tan agradable, tan encantadora la locura que los hombres renunciarían a todo antes que consentir verse privados de ella. Pero, ¿por qué embarcarse en este océano inmenso de supersticiones? Aunque hubiese recibido del cielo, como dijo Virgilio, 100 bocas, 100 lenguas y una voz de hierro, no podría jamás describir todas las clases de locura que hay en el mundo. Lo que sí es cierto es que la vida de los cristianos está llena de extravagancias de esta índole que los clérigos consienten por el provecho que obtienen. Si en medio de estas locuras un sabio inoportuno se alzase proclamando verdades como estas, es con prudencia como evitaréis los accidentes desgraciados. No es solamente dinero lo que tenéis que dar al sacerdote para que se os perdonen los pecados, sino sintiendo horror por los mismos, con remordimientos, lágrimas, oraciones, ayunos y buenas obras. Es imitando la vida de tal o cual santo como debe merecerse su protección de qué dulces errores privaría las palabras de tal hombre a infinidad de almas. ¿Qué desorden pondría en las conciencias? Pongamos también en la clase anteriormente descrita los locos que en vida organizan con tanta exactitud las ceremonias de sus funerales que indican hasta el número de cirios, asistentes, cantores, plañideras que deben acompañar a la comitiva fúnebre. Se diría que esperan disfrutar ellos mismos del acto cuando ya se hallen en la tumba o que sentirían vergüenza de estar muertos si su cadáver no era enterrado con toda pompa. Al parecer para ellos la muerte es como una misión de los ediles encargados de organizar fiestas y banquetes. Describiendo con tanta rapidez las diferentes clases de locos, no olvidemos tampoco esas gentes que con hábitos y costumbres de la más vil canalla, no cesan de vanagloriarse de sus títulos de nobleza. Uno dice descender de Eneas, otro de Bruto, un tercero del rey Arturo. Exponen por todas partes estatuas y retratos de sus antepasados, repitiendo sin cesar la pesada cantilena de sus abuelos y bisabuelos. No saben pronunciar más que nombres y sobrenombres antiguos, y a pesar de todos sus discursos, no son otra cosa que gente tan insulsa como sus estatuas, y que valen mucho menos que ellas. Con todo, su amor propio les hace pasar una vida feliz y encuentran gente lo suficiente loca para respetarlos como a dioses siendo tan estúpidos como animales y no merecer ni el nombre de hombres. ¿Y por qué limitarme a una o dos especies de locos a los que el amor propio hace felices? ¿Acaso este no da la felicidad en todas partes y de mil formas distintas? Uno se cree tan hermoso como Nireo aunque sea más feo que un simio. Otro se considera como un segundo Euclides porque ha conseguido trazar algunas líneas con la ayuda de un compás. Un tercero se imagina cantar también como Hermógenes aunque no tenga más disposiciones para la música que el asno más desgraciado y su voz sea desagradable y ronca como la de un gallo. Una especie de locura que no es menos agradable que las anteriores es la de las personas que presumen del talento de los que tienen a su servicio como si fuese suyo. Tal es el caso del rico del que nos habla Séneca. Siempre que contaba una historieta tenía criados a su alrededor para apuntarle los nombres y que no quedándole más que un soplo de vida habría osado desafiar a los más famosos atletas porque se creía con la fuerza de todos los esclavos que tenía a su servicio. ¿Se precisa hablar aquí de los que profesan las bellas artes? El amor propio es en ellos tan natural que no creo exista ni uno solo que no prefiriese ceder todo su pequeño patrimonio antes que perder su reputación de hombre de talento. Tales son los actores, músicos, oradores y poetas.
Cuanto menos talento tienen, mayor es su orgullo y arrogancia. Estos locos encuentran sin embargo otros locos que les aplauden, porque cuando una cosa más se aparta del buen sentido, más admiradores se atrae. Lo peor es siempre lo que más halaga a la masa. Y nada hay más natural, pues como ya he dicho, la mayor parte de los hombres están locos. Así pues, como los artistas mediocres son los más pagados de sí mismos y los que gozan de la admiración de la mayoría, no les conviene esforzarse en adquirir verdadero talento, que no les serviría a fin de cuentas más que para desvanecer la idea que tiene de sus propios méritos, lo que les haría más modestos y restaría en mucho el número de sus admiradores. La naturaleza no ha distribuido el feliz don del amor propio solamente a los individuos. Cada pueblo, cada nación, cada ciudad ha recibido también, colectivamente, una buena dosis. Los ingleses presumen de bien parecidos, de buenos músicos y magníficos en sus fiestas. Los escoceses están orgullosos de su nobleza y títulos, de sus alianzas con las casas reales y de su utilidad maravillosa en las disputas escolásticas. Los franceses están orgullosos de su cortesía. Los parisienses se glorian especialmente de su Sorbona, la escuela más docta en teología. Los italianos están persuadidos de poseer en exclusiva las bellas artes y el don de la elocuencia, y se consideran el único pueblo de la tierra que no ha surgido de las tinieblas de la barbarie. Entre ellos los romanos son los que con mayor entusiasmo sustentan este dulce error, sueñan con la grandeza de los antiguos romanos y creen de buena fe conservar algo de ellos. Los venecianos son felices pensando en su nobleza. Los griegos soñando en que son los inventores de las ciencias y abrogándose los títulos de sus antiguos héroes. Los turcos, esa inmensa multitud de bárbaros que cubren las 3/4 partes de la tierra, se vanaglorian de poseer la verdadera religión y contemplan con lástima a los cristianos, a quienes tratan de supersticiosos. Los judíos, más felices aún, viven en la dulce esperanza de la venida de su Mesías, ligados por completo a la ley de Moisés. Los españoles quieren pasar por los mejores guerreros del mundo. Los alemanes, orgullosos de su gran estatura, presumen también de sus conocimientos de magia y hechicería. Sin seguir adelante, creo que con esto basta para ver cómo el amor propio distribuye por doquier los placeres más agradables en cada persona en particular y en conjunto. Este bienhechor amor propio tiene por hermana a la adulación, ambos se parecen como dos gotas de agua. En efecto, alabarse a sí mismo es amor propio, alabar a los demás es adulación. Es cierto que hoy día la adulación no está muy bien vista, pero es solamente para aquellos que prestan más atención a la palabra que a sus defectos. Creen que no es compatible con la fidelidad, pero se engañan. Los animales mismos podrían darnos ejemplo de lo contrario. ¿Habrá otro animal más adulador y sin embargo más fiel que el perro? ¿Qué animal más cariñoso y por consiguiente más amigo del hombre que la ardilla? Estos ejemplos deben bastar para convencerles, a menos que no pretendan que los rugientes leones, los crueles tigres, los feroces leopardos tengan más relación con el hombre que esos inocentes animales. Ya sé que hay otra clase de adulación bárbara, que la perfidia hace servir para arruinar o humillar a los desgraciados, pero la que me acompaña no tiene esas características odiosas. Hija de la complacencia y la dulzura, se acerca más bien a la virtud que a esa misantropía insoportable de que nos habla Horacio y de la que es completamente opuesta. La mía reanima, da valor, consuela las penas, aguijona la indolencia, destruye la estupidez, alivia el dolor, suaviza la ferocidad, calma el furor, atrae y consolida los amores pasajeros. Es también la que estimula a los jóvenes a estudiar las ciencias, calma los dolores a los viejos más melancólicos, da a los príncipes, bajo el agradable disfraz de la lisonja, consejos y lecciones que de otro modo serían considerados como ofensas. Es ella, en fin, quien da a los hombres esa buena opinión de sí mismos que constituye una gran parte de la felicidad. Ved con qué fruición se rascan mutuamente dos mulos. En eso consiste, pues, gran parte de la elocuencia, de la medicina y toda la poesía. Esto es lo que proporciona las grandes dulzuras de la vida. Vosotros diréis quizás, es un gran mal vivir engañados. Oh, decid más bien que la verdadera desgracia es no estarlo. Creer que la felicidad del hombre consiste en las mismas cosas es llevar la extravagancia a su extremo. La opinión que tenemos de las cosas es la que nos hace felices o desgraciados. Todo es tan oscuro y tan variable en el mundo, que sería imposible poder conocer nada con absoluta certeza, como ya lo hicieron notar mis amigos los académicos, los menos impertinentes de todos los filósofos. Cuando se llega a conocer alguna cosa, siempre es a expensas de la felicidad en la vida. En resumen, el hombre está hecho de tal forma que le producen más impresión las ficciones que la realidad misma. ¿Queréis una prueba clara y sensible? Id a las iglesias donde se predique. El orador trata de alguna materia seria. El auditorio se aburre, bosteza, duerme. Pero si cambia de tema, como ocurre con frecuencia, y se pone a contar alguna historieta, los oyentes cambian de pronto su actitud, se despiertan y se yerguen escuchando con la mayor atención. Pasa otro tanto en las solemnidades.
¿Se celebra algún santo fabuloso o poético como San Jorge, San Cristóbal o Santa Bárbara? Todo el mundo mostrará más respeto y devoción que si se tratase de San Pedro, San Pablo o de Jesucristo mismo. Pero no entremos en más detalles. Volviendo a los placeres de la opinión, son de todos los que se consiguen con menor esfuerzo. ¿Qué sacrificios, qué trabajos no son necesarios con frecuencia para adquirir los conocimientos más fútiles, aunque no sean más que los rudimentos de la gramática? La opinión por el contrario se presenta a ella misma, parece que se respira y sin embargo proporciona mucho más placer que el verdadero conocimiento de las cosas. Decidme por favor, si un hombre saborea un trozo de tocino rancio y maloliente con el mismo deleite que si fuese ambrosía, el mal gusto y peor emanación le restarán un ápice al placer que encuentra al comerlo. Si a otro por el contrario se le revuelve el estómago tan solo al contemplar el gagud más delicioso del más exquisito aroma, ¿podrá causarle placer? Si una mujer horriblemente fea parece a los ojos de su marido tan bella como la diosa Venus, su marido no es realmente tan feliz como si poseyese a Helena. Un hombre tiene un cuadro horrible pintado por cualquier chapucero ignorante, pero está convencido de que ha salido de las manos de Apeles o Zeuxis. Imbuido de este dulce error lo mira y remira sin cesar. No se sentirá más dichoso que aquel que comprando una obra maestra por un dineral no encuentre en ella nada de maravilloso y extraordinario. Conozco a una persona que poco tiempo después de casarse regaló a su esposa un aderezo de diamantes falsos. Como le gustaba bromear, le hizo creer que eran auténticos y de un gran valor. ¿Qué le faltó a la dama para ser feliz? Sus ojos y su espíritu no se sentían completamente felices y satisfechos contemplando aquellos trozos de vidrio. No era tan dichosa en conservarlos como si fuese el mejor tesoro del mundo. De este modo su marido se evitó un gran dispendio y se regocijaba pensando que se lo agradecía como si el regalo le hubiese costado una suma fabulosa. Decidme, os lo ruego, si los locos que describe Platón en una caverna donde no ven más que sombras y apariencias de las cosas, si están satisfechos de su suerte, si aplauden y están satisfechos de sí mismos, son menos felices que el sabio que ha salido de esa caverna y ve las cosas tal y como son. Si el zapatero de que habla Luciano hubiese pasado toda su vida en las dulzuras del sueño que le colmaba de riquezas, ¿hubiera podido desear algo más? No hay por consiguiente ninguna diferencia entre sabios y locos, y si la hay es desde luego con ventaja para estos últimos. Primero porque su felicidad basada en la sola opinión, les cuesta menos y, segundo, porque esta felicidad es común a un mayor número de personas. Un placer que se saborea solo no es placer. ¿Es que no sabéis lo reducido que es el número de sabios? Sería muy difícil encontrar ni tan siquiera uno. Es cierto que durante muchos siglos Grecia se vanagloria de haber producido hasta 7, pero en mi opinión si se les examina con un poco de rigor, me dejaría ahorcar si se encuentra la mitad o siquiera el tercio de uno solo. Entre las alabanzas que se prodigan a Baco la más gloriosa sin duda es la de que disipa las preocupaciones y las penas. Pero no es por mucho tiempo, cuando al borracho se le pasan los efectos del alcohol le vuelven las penas. La felicidad que yo procuro a los hombres es más completa y dulce. Los sumerjo en una embriaguez perpetua, su espíritu flota sin cesar en un mar de placeres y delicias y todo ello sin que les cueste el menor esfuerzo. Más generosa que los demás dioses que solo conceden sus dones a algunos mortales, yo no dejo a un solo hombre privado de mis beneficios. Baco no hace crecer por todas partes el licor agradable que inspira valor, disipa las penas y llena los corazones de esperanza y alegría. Venus concede muy rara vez el don de la belleza. Mercurio más escasamente todavía el de la elocuencia. Las riquezas corresponden solamente a unos pocos amigos de Hércules, las coronas a ciertos favoritos de Júpiter. Marte oye algunas veces los ruegos de dos bandos enemigos sin inclinarse por unos ni otros. Apolo entristece con frecuencia con sus respuestas a los que vienen a consultar sus oráculos. Júpiter lanza de vez en cuando sus rayos. Febo envía cuando le parece la peste sobre la tierra. Neptuno sepulta en sus abismos más navegantes de los que conduce a buen puerto, y no digo nada de las divinidades perversas como Plutón, la discordia, las penas, la fiebre y tantas otras de la misma especie, que son más bien verdugos que dioses. Soy yo solamente, la locura, la que da a los hombres todos esos beneficios que los dioses no distribuyen más que entre sus favoritos. No exijo por ello oraciones ni súplicas, no me irrito contra los mortales, no les pido sacrificios de expiación cuando han omitido alguna ceremonia a mi culto. No remuevo cielos y tierra para vengarme de un hombre que, habiendo invitado a todos los dioses a algún sacrificio, no se ha dignado hacer lo mismo conmigo. En realidad todos los demás dioses resultan tan exigentes en sus relaciones con los hombres que casi valdría más tenerlos por enemigos que el sacrificio que supone rendirles culto para conservar su amistad. Se parecen a esas personas malhumoradas y de mal genio que todo lo toman por la tremenda y es preferible crearse su enemistad que verse obligado a vivir familiarmente con ellos.
Pero quizás diréis vosotros, nadie ofrenda sacrificios a la locura, nadie dirige templos. Ya os he dicho que estoy algo sorprendida de tanta ingratitud, pero mi natural bondadoso hace que no tome a mal la cosa. Por otra parte, no tengo por qué lamentar mucho estos sacrificios. Un granito de incienso, un macho cabrío, un lechón, todas esas ofrendas podrían halagarme a mí que recibo de todos los mortales de la tierra un culto que los teólogos mismos sostienen con todo su poder. ¿Pensáis acaso que envidio a Diana la sangre humana que corre por sus altares? No. De ningún modo. Considero mi culto bien establecido cuando veo por todas partes a los hombres llevarme en su corazón, representarme en sus costumbres y expresarme en su conducta. Hay pocas divinidades, sin exceptuar a los santos de los cristianos, a quienes se les rinda un culto tan veraz. Mucha gente cree sinceramente honrar mucho a la Virgen encendiendo en pleno día una vela ante una de sus imágenes. Sin embargo, hay muy pocos que traten de imitar su castidad, su modestia y su amor por las cosas espirituales y divinas. Este sería sin embargo el verdadero culto y el que más agradaría a toda la corte celestial. ¿Acaso tengo necesidad de un templo? El universo entero donde soy honrada sin cesar, ¿no es un templo suficientemente magnífico? Si hubiese un solo lugar en la tierra, sin adoradores míos, probaría que ese lugar no está habitado por hombres.